Claro, se fractura la piedra. Sí. Un tema, la verdad que se habla poco de Sí. el impacto ambiental que tiene esto. Sí. Pero no digo nadie en particular, digo, No. como comunidad en general. Se dejó de Sí, hablar el sí. tema. Vos sabés que hace 4 o 5 años había como una especie, cuando estaba en discusión esto, ¿no? ¿Sabés qué? Tengo el mismo registro cuando comenzó esta radio, en 2014. Sí. Me acuerdo haber entrevistado a Eduardo Delía, Sí. de la Asamblea Ambiental de Río Sí, sí, sí. Gallegos. Luego él tuvo un tema de salud muy complicado. Ujú. Se repuso, por suerte. Claro, se repuso, salió sí. adelante y demás. Pero él, antes de padecer un accidente Sí. cerebrovascular, él había participado de un libro que se llamaba Mitos y Verdades del Fracking. Ujú. Y era uno de los autores. Un libro, recuerdo, coordinado por Maristela Svampa. Mirá. Y era un libro súper interesante porque lo que planteaba era la cuestión de... Del uso del agua y... Claro, el uso intensivo del agua, Ujú. las implicancias que tiene la factura de la piedra, Ujú. es decir, el enorme impacto ambiental Sí. que tiene lo que se conoce como no convencional, Ujú. es decir, claro, una nueva forma de explotación de recursos naturales, en este caso recursos hidrocarburíferos, pero lo digo simplemente al paso Sí. que con la expectativa de generar producción, empleo, ingreso de Sí. divisas, etcétera, bueno, desarrollo de servicios Ujú. alrededor de esa Sí. industria. Bueno, son todas las cosas que se ponderan, pero poco se habla de la cuestión ambiental. Son las 10 de la mañana, 34 minutos. Estimado Brian Álvarez, del entrevistado no hay novedades, ¿no? Bueno, seguimos al aire nosotros. Si llega a atenderte, tiene prioridad esa nota que ha trabajado nuestro productor Sandro Díaz. Pero ahí fuimos, más o menos, allanando el camino. 4 grados la temperatura en la capital de Santa Cruz, cielo despejado en Río Gallegos, la sensación térmica está un poquito más abajo, 1 grado bajo cero, la máxima para hoy de 9, la mínima de 1 bajo cero, había dicho un poquito más alta hoy, pero puede ser que suba un poco más. Y hay pronóstico de viento también para las próximas horas, desde las 11, 12 del mediodía, un poquito de viento también vamos a sentir hoy martes 16 de septiembre. Vos sabés que hay una nueva tendencia en el amor. ¿Han usado, les pregunto, han usado... ¿Te reís porque sabés que es cierto o no? ¿Sabés que es cierto? Por tu salida. Hay una nueva tendencia, como si hay una nueva tendencia de ropa para primavera. Sí, es lo último. Es lo último. Bueno, es lo último en París. Es lo último en París, en el mundo diría que es lo último. Viste que hasta ahora, desde la pandemia para acá, se usó mucho el tema de Tinder, el tema... no se me ocurren otras, ahora no tengo en mente. Las plataformas de citas. Sí, tenía un par anotadas, pero de hecho... Badoo, Tinder, bueno, también para la comunidad LGTBQ, Grindr también. Bueno, no sé, en mi caso, como soy un hombre grande para las redes, Facebook, ¿sabían ustedes que Facebook es para gente grande, no? Sí. ¿Ustedes están en Facebook? Yo estoy en Facebook. Estamos grandes, Me muchachos. encanta estar en Facebook. Pero estoy poco, igual, cada vez menos. Bueno, pero Facebook... ¿Cómo se está despegando? Pero Facebook yo pertenezco a otra generación, no, mentira. Hace un tiempo que Facebook te ofrece también meterte en una plataforma de citas, no sé si lo han visto. A mí me aparece como ofrecido y no ingresado, no me interesa, pero creo que también Facebook anda por ahí, ¿no? Hay una, mira... Vos dijiste sí. Una nueva tendencia en el amor. Claro, porque mira, esto es así. Desde el 2015 para acá se puso muy de moda Tinder, por ejemplo, ¿no? Una plataforma de citas donde vos te bajás la aplicación... Hay otra persona que está del otro lado también, que se baja la aplicación. Vos subís tus fotos, subís tu perfil, contás quién sos, cuántos años tenés, a qué te dedicás. Y en función de cómo vos te vendas, la otra persona te puede tirar un like. Si la otra persona te tira un like y a vos la otra persona te gustaba, le tirabas un like y ¿qué se hacía? Se macheaba. Sí, lo que llama el match, que es unir. Exactamente. Match es la palabra unir. Efectivamente. Entonces, a partir de ese match, ¿qué pasaba? Y bueno, por ahí te juntabas a tomar algo, pintaba ir a dar una vuelta, qué sé yo, no sé. O una charla ocasional. Pero sí estaba hecho Tinder en su momento y tuvo mucho, su auge más alto fue durante la época de la pandemia para el tema de las relaciones casuales. Relaciones que se daban de forma fugaz, de forma rápida, por ahí lo que se conoce como un touch and go, pero eso cambió. Después de la pandemia, esta tendencia a tener relaciones efímeras, rápidas y demás, cambió. Y eso quedó comprobado con la caída de estas empresas que te acabo de nombrar, por ejemplo Tinder, en la bolsa. O sea, han caído las acciones de Tinder y de aplicaciones similares
en la bolsa, justamente por ese motivo, porque se dejó de consumir. No, pensaba lo siguiente. No, porque cambió la forma en la que la gente quiere relacionarse. ¿Cuál es no cambió el touch and go, lo que esa palabra, recuerdo de la popularizó en los 90 Moria Kazan, ¿no? En los 2000, el toco me voy, decía una relación ocasional. No cambió el touch and go, sino que cambió la plataforma o la manera a través de que nos vinculamos. ¿Ese sería el punto? Lo que cambia es lo que en este momento la sociedad o la gente está demandando de una relación. Lo que estaba de moda era esto como te decía recién, cayó. Hay una fuerte pelea entre las empresas que se dedican a realizar estas aplicaciones para ver de qué manera pueden hacer para cooptar a estas personas. Y lo hacen mediante algunas modificaciones. Por ejemplo, no sé, darle más poder a la mujer para que pueda elegir con qué hombre sí, con qué hombre no, porque siempre hay mucha demanda de varones. Bueno, hay una serie de modificaciones que se hicieron, pero que no terminan de dar éxito total. ¿Por qué? Justamente a eso hoy. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Se está instalando en el mundo y en la Argentina también una nueva forma de relacionarse que proviene increíblemente de un comportamiento animal que se llama pebbling. ¿Qué es el pebbling? Es el comportamiento de los pingüinos. Los pingüinos a menudo lo que hacen es mostrar afecto entre sí, ofreciéndose piedritas. Se regalan piedritas, ¿para qué? Para construir sus niditos. Bien, y vos me dirás, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, en el contexto de las relaciones, especialmente en las relaciones románticas, el pebbling es cuando una persona ofrece señales de cariño, de interés o de conexión emocional, pero pequeñas, como si fueran piedritas, como si fueran pequeños gestos. Hay una explicación sociológica de lo que es el pebbling en el amor. Son pequeños gestos diarios. ¿Listo? Pequeños gestos que usamos para mostrar cariño, para mantener viva la relación. Una forma en la que las personas construyen y mantienen los vínculos de forma cotidiana. ¿Por qué pasa esto? Porque vivimos en una sociedad hoy, y esto es una realidad y todos lo sabemos, donde el tema del tiempo y la atención son limitados, ¿no? Entonces, por eso se pusieron de moda el tema de los detalles pequeños, los mensajes, los gestos, las preguntas. ¿Me importás? Sin necesidad de dar grandes demostraciones. Pero siempre de lejos, ¿no? O sea, no veo contacto, no estás hablando de contacto físico, estás hablando de virtualidad. Claro, ¿y eso cómo se daría? WhatsApp. Porque claro, lo siguiente, buena pregunta esa. ¿A través de qué aplicación? ¿Sería una aplicación? Es decir te quiero, es como decir, mira, es como decir te quiero, pero sin decirlo directamente. ¿No? Y vos me preguntás, hay muy buena pregunta la de Nika. ¿Cómo se da el pebbling hoy en el amor? ¿Cómo los pibes se relacionan? Bueno, funciona de la siguiente manera. Se hace, como te decía, con pequeños gestos, no tienen que ser grandes gestos ni costosos. Se trata de mostrar cariño de forma continua. ¿Bien? Pero a través de una plataforma por ejemplo, de contacto, ¿eso? Enviar un mensaje a la mañana diciendo buenos días, pensé en vos. Sí. O prepararte un café sin que nadie te lo pida. Es decir, te hago un cafecito. Perdón, yo me estoy desayunando esto al aire. Me da la impresión que le están poniendo una palabra nueva a una cosa bastante tradicional. O sea, no veo la novedad hasta ahora. Pebbling. ¿Saben qué? Busqué, me puse a buscar, Rodri, cuando quieras, es mi humilde aporte, porque me estoy desayunando al aire, de dónde viene esta palabrita, ¿no? Que vos decías de los pingüinos, si es cierto. O sea, digo, ese es como el origen de la palabra. Es una palabra más del inglés que se nos mete, ¿viste? Esto de que usamos muchísimas, pero no te quiero pisar. Seguí desarrollando tranqui, que acá tengo un diccionario. Es eso, es una comunicación que es significativa, pero que es breve, que no es necesario estar hablando todo el día, toda hora. Los momentos justos. Digamos. Pero sí compartir momentos justos, exactamente. Por ejemplo, no sé, le mandás un mensaje y le compartís una canción por Spotify. Ahora, ¿es tu novia o es la que te querés levantar? Para decirlo rápido. La palabra levantar me suena muy Cacho Castaña, quiero decir. Bueno, no, conquistar, seducir, Claro. Lograr tener un vínculo más concreto y que no sea un mensaje de WhatsApp, que no sea salir de la fugacidad, un emoji de Instagram. Tal cual. ¿Cómo? ¿Salir de la fugacidad. Fugacidad del like, el famoso like, el corazoncito, ¿viste? O del mensajito. Es una forma de estar cerca sin estarlo y de conquistar de a poco. Tal cual como por vos eso, decís. es seducción. Es seducción a la distancia igual. O sea, acá me imagino un WhatsApp para empezar a hablar. Sí, pero es distinto, porque no es la seducción más por otro lado. Me parece que esto tiene más que ver con lo emocional, con esta cosa de que
de hacerle sentir a otra persona que te acordaste de ella, de mostrarle interés todos los días, de preguntarle cómo estuvo tu día, cómo te fue en la reunión, cómo te fue en la presentación, ¿ya comiste? Eso ¿Ya almorzaste? Pebbling, ¿no? Me dijiste. Todos esos, me dejan decir cómo termina esto. Y es pebbling. ¿No? Eso es alimentar, o son los pasos del pebbling, lo que está diciendo. Pero ¿sabes cuál es la diferencia entre el pebbling y la seducción o el levante, como dice nuestro querido Cacho Dolan? No, mentira, es un chiste. Pero es un mal chiste. No, es un chiste. Bueno, ¿sabes cuál es el punto? La diferencia que hay entre lo que sería levante o el pebbling. Bueno, que se busca que se busca conexión, pero sin recompensa inmediata. Bueno. ¿Se entiende? Sí, entiendo. O sea, no estás esperando a que la otra persona te devuelva algo. Estás haciendo sin esperar que la otra persona te devuelva inmediatamente algo, como por ejemplo que nos veamos en 2 minutos, que esta noche tomemos algo, o lo que sea. Toda la descripción que estás haciendo, y es muy importante, vuelvo al punto, es para levantarte a la otra persona. Toda la descripción que estás haciendo es un nombre nuevo para una cosa. Es chamullo cibernético, ¿no? Es chamullo cibernético. Perdón. Instagram y WhatsApp va full, digamos. Yo les comento o TikTok o cosas así. Yo tengo acá un comentario ya. Sí, a ver. ¿Qué dicen? Yo estoy de acuerdo con vos, Lean. Gracias. Pero hasta cierto punto. Bueno. Eso del pebbling. Sí. Todo pebbling. Todo Estoy pebbling. para que me regalen ladrillos para hacerme la casa. Ahí todo está. pebbling. Una cosa, un muchachos. Pingüino. Ese es Juli. Juli, pero es verdad, es cierto, es real. Es que y hay una cosa importante además también. Tiene que haber reciprocidad. Vos le tenés que responder los pebbles al otro. Recién dijiste que no había que esperar nada a cambio. No, que no había que esperar con ansiedad o cosa por el estilo. No, pero me refiero a no esperar nada inmediato, sino responder con gestos, como por ejemplo, si tu pareja, no sé, te manda una foto linda de su perro, no le ignores. ¿Entendés? Claro. Le respondés con un comentario, le respondés con cariño. La onda, ¿sabes cuál es? Mantener la conexión a distancia. Y lo que dicen es, el pebbling lo que hace, a diferencia de las otras formas de relacionarnos que venimos teniendo de relaciones fugaces, es fortalecer el vínculo, hacer que la otra persona se sienta vista, que se sienta valorada, evitar que la relación caiga en la rutina y, por sobre todas las cosas, una cosa que es muy difícil hoy, construir confianza y cariño con el tiempo. Esto es el pebbling. Mirá, bueno, me cuesta encontrarle lo nuevo, quizás tenga algo nuevo, noble, algo así como entre tanta fugacidad que si la otra persona te interesa en serio, te tomás todo ese trabajo porque te interesa en serio. Sí. Y una cosa, voy a hablar, el levantarse a la piba, porque lo pongo solo de ejemplo, somos acá al aire 3 varones heterosexuales, ¿no? Pero esto, bueno, puede haber varón-mujer, mujer-varón, hombre-hombre, mujer-mujer, etcétera, ¿no? De las maneras de vincularse. Y a mí me da la idea que si vos lo que querés, viste el concepto de pebbling de ser cuidadoso, atento, etcétera, y si eso es plan de seducción, muchachos, la piba nos saca la ficha a los 2 minutos y medio. Estoy de acuerdo. Más, dije 2 minutos y medio, debí decir 1 minuto y medio. Bueno, pero también es, ¿sabes qué pasa también? Que yo creo que también el tema, es cierto lo que decís, y no tengo nada que decir. Está muy bien, bueno. Solamente. Bueno, mi humilde aporte a esta... eso es todo lo que voy a decir. Acabas de todo lo que acabo de explicar lo tiraste abajo de una forma contundente. Pero déjame decirte una cosa, cambió la forma de relacionarse. Claro. Derribador de mitos. Ahora, ahí lo que sigo viendo es una plataforma de por medio. Ahí sigue habiendo una plataforma de por medio, en general. Sí. Entonces ahí digo, ¿dónde está lo verdaderamente novedoso? Sí, es cierto. Ahora, no hay nada novedoso. No digo que es culpa tuya, digo que eso es lo que está pasando. No. Y es la palabra, el concepto con el cual se busca explicar un fenómeno. A mí me resulta, igual probablemente sea error mío, pero me resulta como borroso el fenómeno todavía. ¿Sabes qué pienso? Pienso que si cualquier persona, más 40, más 50, más 60, está escuchando la radio en este momento, va a decir, como bien dijiste vos, esto ya está inventado. O sea, esto de tener gestos con el otro, de cariño, para construir un vínculo emocional fuerte, es algo viejo, es algo de antaño, es algo que siempre se hizo. Bueno, ¿qué querés que te diga? Volvió, o sea, venimos de tiempos de relaciones muy fugaces, de querer tener relaciones inmediatas, de que la búsqueda sea principalmente relaciones fugaces, contacto sexual también, ¿por qué no? En épocas de pandemia lo que se buscaba es eso. Cuando la gente estaba aislada, hubo un cambio, un fenómeno ahí que se dio, post pandemia. O sea, ya no va más el match, ahora va el pebbling, amigo.
Es de así. acuerdo. Igual, Así mira, que, estoy dispuesto sí. a desasnarme. Es decir, si se sigue hablando más de este fenómeno, Sí. estoy dispuesto a desasnarme. Ok. Por lo pronto, a mí me resulta borroso el fenómeno, pero capaz puede ser un error mío, o sea, tranquilamente. No, pero está bien. Igual me gusta que me refutes y que vayas para... Pero no te refuto a vos, sino... ¿Quiénes son los autores de esto? No. Te estoy refutando a vos. No, Vos no sos no. el autor. Si fueras el autor, te refutaría a vos. Te estoy cargando, pero digo, me refutes en el sentido de que refutes la idea, a eso me refiero. Claro, bueno, ¿Entienden? los pingüinitos con Sí. las piedras, Pebble se llama, es Sí. una pequeña roca, o sea, una piedrita. Sí. Piedrita o piedrecita, sí, piedrita le decimos en Argentina. No estoy buscando un... Las piedras sanitarias, ¿no? Claro, y es Pebble. Pebbles. Y eso es lo que convierten en verbo. Cuando tiene pebbling, ya Sí. es como la acción, el hecho. O sea, el gesto de los pingüinos es con Llevar una una piedrecita y todos los gestos del pebbling es más o menos la descripción que viniste haciendo. Que es para construir el nido. De acuerdo. Y Claro. bueno, en este caso sería el nido del amor. ¿Qué jugador nos provimos? La noticia en primera persona. Charlamos con los protagonistas. Esto es Entrevistas en Arriba el Día. Lo adelantamos hace un rato nomás. YPF inició nuevos trabajos de exploración aquí en Palermo Aike. Esto tiene que ver con exploración de hidrocarburos no convencional. Allí estuvo el gobernador Claudio Vidal ayer y también estuvo José Schutgar. Es secretario general, si uno lo dice rápido, es de los petroleros jerárquicos. El nombre completo es Sindicato de Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas Privado de la Patagonia Austral. Schutgar, buen día, los saludamos en Radio Nuevo Día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Como así también a la audiencia. Gracias por estos minutos. Mi nombre es Leandro Dolan, estamos aquí con mis compañeros Héctor Mancilla y Rodrigo Arredondo. Schutgar, hace años que se viene trabajando en la explotación no convencional aquí en la zona de Palermo Aike. ¿Cuál es su expectativa esta vez? Bueno, es importante que, a ver, no es obligación que todo el mundo tenga conocimiento, pero hasta ahora hay un solo pozo Sí. de exploración que yo tenga conocimiento de esta característica en lo no convencional. Ajá. ¿Sí? Sí. El Maipa X1. Ajá. Por eso digo, es lo que yo tengo conocimiento, ¿no? Ujú. Ahora Sí. se arrancó con un proceso Ajá. que para que es importante que nosotros tengamos conocimiento de esto, inclusive la gente, ¿no? Que Sí. realmente no tiene nada que ver con Sí, esto, sí. pero sí podemos decir que para desarrollar Vaca Muerta Ujú. llevó casi 10 años Ajá. de exploración, inversión, Sí. que se gastó fortunas, ¿sí? Ujú. Para que realmente hoy está dando los frutos que realmente está dando, ¿no? Ujú. Así que cuando nosotros decimos no es de un día para el otro estas cosas llevan su tiempo. ¿Por qué? Porque no todos los yacimientos son igual. Claro. Para que tengan una idea, inclusive si bien las características y la forma que se explora y lo que se quiere llegar es muy similar a Vaca Muerta, ¿sí? Porque dicen no convencional. Y todas estas cosas derivan en algo, ¿no? Que realmente tiene que ver con los yacimientos, con la roca madre, y en esta parte es importante. ¿Por qué digo esto? Porque ayer lo explicaba el ministro bien claro, que Palermo Aike posee esto tiene que ver con los ensayos ya llevados a cabo con el Maipa X1, ¿no? Que está en Palermo Aike, que las temperaturas
están por arriba, entre un 40% por arriba de Vaca Muerta, ¿no? Las temperaturas y las presiones en el interior del yacimiento. ¿Por qué digo esto? Porque la herramienta que estaban utilizando ahí no daban los resultados por la temperatura. Shutkar, déjeme hacer una pregunta. Hago un punto, así podemos ir intercambiando, y desde ya que lo estamos escuchando con mucha atención, nosotros hablamos, antes de presentar la nota con usted, hablamos unos 5 minutos en función del parte de prensa de gobierno y lo que apelamos a nuestra memoria. Y está claro que estamos hablando de un terreno que es novedoso en Santa Cruz, y que el público común, que nosotros nos incluimos, no es tan sencillo de entender. Le hago una pregunta sencilla y concreta. Usted, como secretario general de los petroleros jerárquicos, ¿qué rol cumple un jerárquico en este tipo de exploración? Ayer el gobernador dijo que son 3 locaciones. Usted acaba de decir que hay una digamos ya trabajando hace un tiempo. Un petrolero jerárquico, ¿qué trabajo, qué laburo hace en este tipo de exploración no convencional? El personal de mandos medios, ¿no? Todo aquello que tenga que ver con la función, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, el rol que cumplimos dentro de un equipo, que es desde el supervisor, la línea de supervisión y encargados. ¿Sí? Sí. Todo el personal de mando, ¿sí? Medio. Sí, Shutkar, buen día. Héctor lo saluda por acá y le quería consultar, me quedó, escuché muy bien lo que dijo de las temperaturas. Ya sabemos que las conformaciones de los suelos es distinto en cada región de la Patagonia, pero me llamó poderosamente la atención usted lo que dijo de las temperaturas que tienen a la hora de perforar acá la formación la formación Palermo respecto a Vaca Muerta, ¿no? Mucha temperatura, ¿no? Abajo y utilización de eso debe ser de también distintos lodos, ¿no? Que va a requerir. Sí, Héctor, ¿no? Sí. Correcto. Bueno, Héctor, sí, Héctor, esto no salió desde el aire. Esto, claro. A ver, hubo un ensayo previo que es en el primer pozo que se perforó, que es el MAPA X1, en la cual las herramientas no dieron el resultado óptimo que realmente se buscaba. ¿Por qué? Por la temperatura que hay dentro de los yacimientos, y se utilizó la misma herramienta que se utilizó en Vaca Muerta, pero la realidad no respondió a la expectativa que buscaban. Entonces, por eso una de las razones que se mandó a fabricar a Estados Unidos desde el motor de fondo, de la herramienta, para que realmente puedan soportar las temperaturas que realmente están buscando, inclusive el lodo, la inyección que se va a utilizar, es de otro modelo, de otra característica, ¿no? Y tiene que ver con el aceite, ¿sí? Es el lodo que se va a utilizar, o esas arenas que se utilizan, por ejemplo, en Vaca Muerta, sáqueme la duda, Shutkar, se utiliza mucho arenas que traen de la provincia de Entre Ríos, y en este caso acá, ¿de dónde se podría llegar a utilizar? ¿De la zona se podría llegar a utilizar alguna arena o lodos? Mire, yo creo que hoy, como lo charlamos ayer todos los dirigentes, aquí lo primero es que lo que tenemos que buscar que se lleve a cabo esta operación. Claro. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque es muy importante para los santacruceños, porque esto marca un hito. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque si los resultados son óptimos, ¿sí? Y lo que estamos buscando, nos va a dar la posibilidad de un paso decisivo hacia la consolidación de Palermo Aike, ¿no? Como uno de los proyectos de mayor proyección en hidrocarburos no convencional en la Argentina. Por eso hablamos de que es importante, que no tiene que haber conflicto, todos tenemos que tirar el mismo carro, y después si llega a ser
llega a ser de alguna manera los resultados que nosotros buscamos, después veremos si tenemos suerte o no, pero en esta etapa lo que estamos buscando es justamente los resultados. Y si los resultados son óptimos, después veremos de dónde se utiliza, si nosotros tenemos los elementos para llevar adelante ese tipo de operaciones. Lo que sí lo puedo decir con conocimiento de que realmente los tipos de arena que se están, pero eso sería para fracturas, ¿sí? Para las fracturas hidráulicas. Es otro tipo de operaciones que vienen en otra etapa. Primero está el proceso, primero vamos a construir los caminos, vamos a construir la locación, y vamos a llevar el equipo para perforar, ¿sí? Que es de otra característica también, de más potencia al equipo que llevó a cabo el Maipa X1. Es otro modelo. Entonces lo que tenemos que llegar primero a la primera etapa es esto genera una inversión de casi $200 millones, en la cual nos va a dar la posibilidad de que trabajemos los petroleros y toda una comunidad, ¿no? Stuttgart, lo de Wokra, claro, todas estas cosas son importantes. Últimas dos preguntas puntuales, y como este es un tema en desarrollo, desde ya que lo invitamos a seguir conversando. ¿Cuántas personas de su área, es decir, de petroleros jerárquicos, empiezan a trabajar aquí, en estas 3 zonas de YPF? ¿Cuántas son, concretamente? Mire, ahora empezamos la primera etapa. Es el movimiento del suelo. El movimiento de suelo, por ejemplo, toda la línea de supervisión, que son gente damos gracias que tenemos gente allá, son gente de Río Gallego. Claro. Sí. Pues la empresa y la gente, lógicamente, puso trabajadores de Wokra, otros petroleros, nosotros. Aquí lo que importa, y lo que dijimos ayer, es que arranquemos, ¿sí? No importa la cantidad. Aquí lo que importa es el objetivo, que el objetivo marque y que encontremos lo que estemos buscando. Lo destacó el gobernador ayer. Claro. Ahora junto con el ministro. Claro, sí, bueno, claro, la expectativa, ¿no? La expectativa de que dé resultados. Sí. Es la expectativa de que dé resultados, ¿cierto? Usted decía al principio, Vaca Muerta tardó 10 años, bueno, vamos por ese camino, esa sería como la síntesis. Stuttgart, le pido síntesis, sé que es un tema complejo, pero para seguirlo charlando más adelante, usted es un hombre del petróleo de muchos años. El no convencional tiene implicancias ambientales, por ejemplo, el uso intensivo del agua, que bueno, son novedosas en este contexto. ¿Hay una preocupación y un cuidado por lo ambiental, o es un tema que, ante la necesidad de trabajo, de desarrollo en la industria, de ingreso de divisas, queda en segundo plano? ¿Cómo lo ve usted? Mire, primero, nosotros, en esto yo no puedo hablar desde el conocimiento. Los ríos, ¿dónde desembocan? Díganos, a ver, usted dice no tiene conocimiento de este tema en particular, es decir, la cuestión ambiental usted no la conoce a fondo. No la conozco a fondo. Bueno, está bien, pero, le preguntaba como preocupación general, pero bueno, en tal caso podemos hablar en otro momento. Lo que puedo decir, desembocan en el mar, ¿no es así? Sí, entonces, lo que nosotros estaríamos haciendo con un desarrollo de esta característica es tomar cierta cantidad de agua. Lo están haciendo los neuquinos. Claro. Y le va bien. Por eso es importante, aquí no hay capricho, ¿sí? Sino que hay que fundamentar por qué razón, el objetivo cuál es. Usted, nosotros para calefaccionarnos, necesitamos gas.
¿No es así? Necesitamos hidrocarburos, necesitamos energía. Y para desarrollar una industria necesitamos energía. Para lo que sea, necesitamos energía. Desde el gas, desde el petróleo, desde el carbón, de lo que sea. Y lo que pasa es que tiene que haber una cuestión responsable, ¿sí? Y en esto yo lo puedo asegurar, puede ser una charla más larga. ¿Qué se hacemos con la disposición final con los pozos? Sí, es la discusión, no voy a abrir el tema porque podríamos estar media hora más, pero es la discusión de el pasivo ambiental de YPF, ¿no? Es como el gran tema de Santa Cruz es ese, el que hacer después, no solo que hacer durante. Pero bueno, cierto es que es un tema muy amplio. Sencillamente me interesaba preguntarle si es una preocupación o no, o si es una contemplación o no, eso. Mire, hoy por hoy no debe ser una preocupación. Primero, tenemos que ver si realmente el recurso lo tenemos. Claro. ¿Sí? Y después viene lo otro. ¿Por qué digo esto? Porque sin duda que cada vez que se hace una perforación o lo que se deba hacer, hay un estudio de impacto ambiental previamente. No es una cosa que es a la deriva o a lo que... Cualquier tipo de elementos que se haga la construcción del camino, de locaciones, hay un estudio de impacto ambiental, ¿sí? Y creo que ni hablar de una perforación, de los elementos que se utiliza, qué tipo, y todas estas características. Y sin duda, pero si nosotros logramos que es lo más importante, el desarrollo. Está clara la idea. Jutgar, agotamos el tiempo de la entrevista, le agradecemos mucho su tiempo y le invitamos a seguir conversando. Hasta otro momento. Ningún problema, hasta cualquier momento. José Jutgar es secretario general del Sindicato de Personal Jerárquico y Profesional de Petroleros y Gas Privado. Todo esto Cuenca Austral, ¿cierto? Bueno, un tema que seguiremos abordando. Ayer el gobierno, estuvo el gobernador allí, hubo ministros, estuvieron los dos secretarios de los sindicatos, tanto Huenchenen de Petroleros y Gas Privado y Energías Renovables, como Jutgar. Bueno, son 3 áreas en la zona de Palermo-Aique. Veremos con qué suerte se corre. Son las 11:05, queridos oyentes. Vamos enseguida, Rodri, si te parece, vamos a retomar la consigna y abro este momento de ida y vuelta con oyentes. Tenemos audios, enseguida los vamos a compartir con el mensaje de la Turca. Anotemos a la Turca para el premio de mañana. La Turca escribe Turca con K. No va a haber otra Turca con K. Si se gana el premio sabemos que es ella. Bueno. Buenos días, gente linda. La ciudad quedó chata. El intendente no existe. Desastre total. Siempre tengo radio a pilas, linternas, fosforitos estoy, no sé si hay un error de tipeo, no sé qué hace con los aparatos eléctricos. Yo supongo que desenchufarlos, ¿no? Que es lo que se recomienda por si hay un golpe de tensión cuando vuelve la luz. Bueno, también deja su DNI, 690. Este es el kit de supervivencia al corte de luz, Rodri, de la Turca. Bien, anotada entonces también para participar de la consigna de hoy. ¿Qué 3 cosas no te pueden faltar para sobrevivir al próximo apagón? Vos sabés que el domingo cuando me desperté y vi que no teníamos luz, lo primero que pensé es, este es un domingo más. Si hubiese ocurrido cualquier otro día me hubiese preguntado por qué, pero estamos muy acostumbrados también en Gallegos a que los fines de semana se vengan los cortes, me da la impresión, ¿no? Sí, y es cierto que hay mucho corte programado. O sea, muchos de los cortes de los fines de semana temprano son programados. En este caso no fue nada programado, duró muchas horas. No fue, bueno, el incidente de la camioneta que chocó contra un poste, que era justo un poste que unía con el interconectado, o mejor dicho, traía el interconectado, y era un poste importante, y bueno, y quedamos a oscuras. ¿Qué 3 cosas no te pueden faltar para sobrevivir al próximo apagón? ¿Qué 3 cosas no te pueden faltar para sobrevivir? 1551 60 51. Estás participando por un desayuno para 2 en Nucha. Nucha es la tradicional cafetería de Buenos Aires, que ahora también está en Río Gallegos. Y la encontrás en Alberdi y España. Nucha Bakery en Río Gallegos. El premio Un desayuno para 2 personas. Mandanos tu mensaje, si es mensaje de voz,
vale doble. Enseguida vienen un par de mensajes de voz que entonces valen doble. Nos dice Alicia también. En primer lugar, que paguen los daños que cometieron. Yo tengo radio a pilas, luces de emergencia. No saqué ni sacaré mi gran teléfono fijo. Trato de pasar el día lo mejor que se pueda. Debo cuidar mi salud, que es lo más importante. Fíjate vos esto del teléfono fijo. Qué detalle. Yo tengo teléfono fijo en mi casa, sí. ¿Lo usaste el domingo o no? No hizo falta. No hizo falta. En realidad lo usamos porque hay gente mayor que lo utiliza. Amistad de mi mamá o algún conocido. Para mí sigue siendo importante el teléfono fijo. Sí, total. ¿Sabes por qué? En esta avanzada de la modernidad, y no quiero hacer una peyorata, pero viste que muchas aplicaciones, por ejemplo, de bancos, organismos del Estado en cuanto a salud, comunicate, te dan todos celulares y una persona de 70, 80 años. A veces no lo entienden el celular. No, y cuando llamás al 0800 te dicen, Claro, aprete el sí. 5 para comunicarse ¿Viste? con un representante. Sí. Y vos estás buscando el 5 ahí, y ¿dónde está el 5? Sí, la sociedad de los hijos de puta, pareciera, con Sí. las personas de la tercera edad, ¿no? Sí. Se la hacen más difícil. Sí, por eso está bueno tener el teléfono, porque tiene botones Sí. grandes, Sí. ¿no? Y es como que más fácil Sí. de manipular, me Ujú. parece, para la Sí. gente más Sí, adulta. tal cual. Tal cual. Tenemos, Es así. tenemos mensajes de audio. A ver, Bueno, primero, buenos días, Jeremías. genial. Vino Jeremías de visitas. Anda vendiendo Jeremías- electrodomésticos. Jeremías Garbini, ¿Qué que jugador nos perdimos? trabajó aquí con nosotros haciendo la operación de streaming hasta hace algunos meses atrás, vino de visita. Che, tengo que ir a la vejera a probarlo. Sus pizzas. Garbini, primeros No pude. siempre. Claro, hizo una juntada por su cumpleaños. En mi caso, Sí. bueno, estuve ausente con aviso y le dije aquel día, ya habrá oportunidad para volver a encontrarnos. Así hay una pendiente ahí. Bueno, un saludo a Jere, lo tenemos aquí enfrente, pero lo sonamos aquí al aire porque fue nuestro compañero de radio hasta hace algún tiempo atrás. Bueno, escuchemos a Ana. Ana, que deja su audio al A 51 ver. 60 51. Hola, buenos días. Escuchando la consigna de hoy se me ocurre lo siguiente ante un corte de luz, aparte de la indignación por la manera del choque y demás. Es armarnos de paciencia, tener velas y luz de emergencia por si llega la noche y aún no ha llegado, como ocurrió el otro día, pero esencialmente tener a mano un buen libro, que también a la luz de la vela se puede leer un buen libro y aparte estuvimos todo el día, muchos sin luz. Y a los niños, si se llega la noche y aún no hay luz, y a los no tan niños también, jugar a las sombras chinas, que si quieren alguna vez les explico lo que es porque es bastante, no es complicado. Es hacer con las manos, con una vela, sombras contra la pared y con las manos. Son muy lindas, muy divertidas y a la vez ejercitamos un poco la comunicación entre nosotros, porque en la era de las comunicaciones estamos más incomunicados que nunca. Muchas gracias. Coincido plenamente con lo que dice Ana. El tema de leer un libro, La luz de la vela, tiene Tiene su encanto. Sí. ¿Llegaste a usar la vela este domingo cuando No, viste el libro? justo No. estaba aprendiendo la Claro, vela. fue la secuencia que contaste Sí, antes. y el tema En de las momento exacto sombras- que volvió la luz, Sí. vos estabas prendiendo la vela. Las sombras chinas o chinescas, yo lo único que hacía hacer es el especie de conejito. Ah, Los mira. dedos así. Sí, pero es sofisticado eso, ¿no? Tenía Después conejito. está el cocodrilo. Claro. Eso es una jirafa, Brian. Sí. Pero bueno, podés usar el brazo, ¿no? Para la sombra china. Eso, Claro. eso es un ave. Bueno, el ave se puede hacer de manera bastante rudimentaria, ¿no? En las sombras chinescas. Vos sabés que se me vino un pensamiento así medio apocalíptico cuando se cortó la luz. Digo, ¿qué haríamos si esto se extiende in eternum? Si pasara, pensé en eso, digo, como que ponele que, ¿qué haces si esto se extiende mañana, pasado y pasado y pasado? Estamos muy acostumbrados, mal acostumbrados, bien acostumbrados Sí. al tema de el uso de la tecnología y de distintas fuentes, ¿no? de alimentación, la luz eléctrica, el gas. Pero ponete a pensar todo lo que no Bueno, harías y cómo más cambiaría tu sencillo, vida. más ¿Cómo sencillo, yo a te lo ver. llevo más sencillo. Que debe haber, ¿no? Sí. Un peón en una estancia perdida en medio de la meseta de Santa Cruz. No en una estancia, en un puesto de una estancia. Pero yo soy un bicho Porque de la ciudad. estancia Sí.
Sí, puede llegar a tiene tener otras grupo comodidades, electrógeno, ¿no? Pero el peón de campo, su familia, en un puesto, en una estancia, un puesto es una zona alejada del campo donde también hay animales y esta persona se encarga de arrearlos, de cuidarlos y de llevarlos a la estancia, ¿no? En distintas épocas. ¿Qué es ese peón? No debe tener grupo electrógeno. A la luz de la vela, la radio con transitores o la radio con pilas. Sí, en esto Se fomenta la lectura. Claro. ¿no? Sí, bueno, claro, está mucho más vinculado allá a sus pocos elementos para vivir, en verdad, ¿no? Es decir, esa persona no tiene muchos poco recursos. uso de la tecnología. No tiene muchos recursos. Sí. Bueno, hay situaciones muy penosas de peones de campo que se conocen. Sí. Varios casos al año que al menos se hacen públicos en Santa Cruz. Fuera de eso, vos decías recién lo de qué pasa si el corte se estira. Hoy en día un problema principal es la alimentación, porque en las ciudades como Río Gallegos, ya lo suficientemente grande, podés apelar a los no perecederos, es decir, un plato de fideos, lo que sea, pero después se te empieza a desperdiciar la comida y las frutas y las verduras y más. Es decir, trae una seria complicación cuanto más pasan las horas. Si no, pregúntenle a los comerciantes del fin de semana que tenían heladeras y productos refrigerados, carnicerías, pescaderías, heladerías, que, bueno, han perdido en algún caso mercaderías también. 1551 6051. 1551 6051. ¿Qué haces, o cuál, mejor dicho, cuáles son las 3 cosas que no te pueden faltar para sobrevivir al próximo apagón? Acá nos apunta Brian, gracias por la compañía de siempre, elijo escucharlos. Nos dice Mariana, ¿es audio o es mensaje? Porque me pusiste lo de la faringitis, ¿no? Bueno, así y todo con faringitis. Esta oyente, a quien le dejamos un saludo, le deseamos pronta recuperación, nos manda su audio al 51 60 51. Hola, buen día chicos, ¿cómo están? Quería participar. Yo lo que tendría presente sería dinero en efectivo, billete y velas. Creo que lo demás después siempre viene solo o uno trata de pilotearlo, como sea. Soy Mariana, 840, que tengan un excelente día. Un saludo para ella también. Estoy de acuerdo, me pasó eso, que no tenía plata en efectivo para comprar las velas y tuve que pedirle por favor a la señora que me alquila que por favor me preste 2 velitas, porque no tenía para pagar. Claro. Y el kiosco de la esquina que me conoce el muchacho estaba cerrado porque no había luz. Claro. Digo, ¿qué hago ahora? No es nada fácil. No es fácil, no. Y si no tenés efectivo, igual es un consejo, siempre me lo han dado, siempre hay que tener, aunque sea un canutito de efectivo, hay que tener, aunque sea, no sé, 10.000 pesos ahí a mano por las dudas. Claro, sí, o se te rompe el celu, ni siquiera un corte de luz, ¿no? Se te apaga el celu porque anda mal, lo que sea, y sonaste. Tal cual. Te quedaste sin cosas que usás en la vida corriente. Para la consigna, durante el día, un libro, barajas, juego de mesa no puede faltar, y para la noche solo dormir. Nos apunta Ernesto 080, anotamos a Ernesto. Ernesto anotado. Vos sabés que en el 2015, cuando fue el apagón general, justo ese domingo estaba mi sobrino y una de mis hermanas. Terminamos jugando un juego de cartas, pero Vicente, como es medio tramposo, se sabía todas las cartas. Y las cartas eran con... Y estaba buena la idea. ¿Estaban marcadas las cartas o tu sobrino ya sabía todas las respuestas? Ya se las sabías porque eran cartas con arbustos y todo y aves de la Patagonia. Ya lo había jugado mucho. Sí, y aves de la Patagonia. ¿Y cómo te fue? Mal, si las sabía todas. Ganó Vicente. Sí. Y si no, la gana la empata. Es medio Zapata. Zapata. ¿No? Claro, sí. ¿A quién salió Vicente? Digo con esto de que si no gana la empata. No, debe haberse algo mi hermana. Está bien. Rodri, estimado, anda preparando Donaldo, que vamos con un par de mensajes más. Es la hora, no del almuerzo, pero sí el preparativo del almuerzo. Si no tenés resuelto el almuerzo, más o menos, claro, a esta hora hay que ir definiendo. A mí me da hambre esta hora, me pica el bagre. Anotemos a Cris, 697. Buen día, chicos, buen martes. Bueno, nos comentaba el streaming, ya lo resolvimos, ¿no? Sí. Ya se resolvió un contratiempo técnico allí, está Rodri Poloni, ya estamos en streaming de nuevo, nuestro canal es Diario Nuevo Día. Sí, para la consigna, dice Cris que nos advertía sobre el corte de internet, no puede faltar el celu cargado para tener Spotify. Claro, pero el tema es que si se corta la luz... Corta internet.
Se corta internet y se corta la señal del celular también. Sí, o sea, sí. es todo. Es o sea, todo, quedás es todo, es completamente desconectado. Solamente llamadas de emergencia. se Claro, pueden hacer. Spotify te deja la opción de descargas. Que Ah, podés tener claro. música descargada. Ah. Es cierto que a la tenés larga razón. te quedás sin electricidad igual. Digamos. Sí. O sea, se te apaga el celu en unas horitas. Es verdad. Pero ahí no sé qué hacen ustedes. Lo primero es poner modo ahorro de energía. Es decir, cosa de usar la menor cantidad de energía posible. Pero no deja de ser finito, ¿no? Sí. Bueno, muchachos, no me quiero poner existencialista, pero casi todo es finito después de todo. La vela también, nada Sí. más que tarda en consumirse. La linterna, las pilas también. Sí. Pero bueno, hay que saber utilizar el recurso, ¿no? Las vesículas también son finitas. ¿O no? Preguntarle si no Preguntale. a Dos Comanda. Sí. Al comandante Brian Álvarez. Que le mandan saludos. Javi Lo- Cebeso le manda saludos. Bienvenido, dice el Brian, comandante. lo peor ya pasó. Lo dijo ayer el presidente. Así que Claro, sí, después vamos a hablar de eso. Brian, tenemos técnico nuevo. ahora no tenés más piedras en el camino. No te preocupes. Ya está. Se terminó. Saben que me apuntan por acá, lo perdí. Hay un mensaje de Gaby Anse en YouTube. Si lo llegan a encontrar para leerlo al aire. Yo no lo veo. Acá estoy en Eh, YouTube y no lo encuentro. ¿Sabés que está? Fíjate en nuestro grupo de Radio Nuevo Día. Ok. Yo mientras voy con un mensaje de Andrés que dice Dale. que los ríos desembocan en el mar es una verdad de perogrullo más obvio que la tabla del 1. Lo que no dice es cuánta agua se necesita y se necesita mucha. El fracking está prohibido en países como Alemania y Estados Unidos, donde lo único que importa es la plata. Las consecuencias adversas son potencialmente tremendas. Esto dice Andrés en relación con el último punto de la entrevista con José Schutgar, que era la cuestión ambiental. 11 y 19 minutos, más mensajes. En este caso en YouTube, Gabriela Anse, la candidata a diputada, nos dice: bien, Julián, ayer preguntando lo justo, la realidad es que Jairo dijo no odiamos lo suficiente a los periodistas y el ataque fue por publicar declaraciones de él. Este mensaje para Juli, que ayer Claro, estaba porque presenciando la nota. ciertamente, bueno, así empezó esta polémica, ¿no? Cuando Jairo Guzmán se enoja con una nota de Nuevo Día y es insultante y despectivo, la nota de Nuevo Día no hacía otra cosa que reflejar declaraciones textuales de él. No había nada ni tergiversado, ni fuera de contexto, ni nada. Otro es mensaje. lo que es el oyente. Juan Tornú dice: buen día, que estén bien con la consigna, hay que estar prevenidos porque no se sabe cuándo te cortan la luz, por las dudas tener velas y el que pueda, luz de emergencia. Y Enseguida escuchamos. Beto sí. dice barajas igual. Velas y barajas. También. Velas rancheras, barajas para póker y truco. Y también los vasitos para jugar al paso inglés. Los vasitos para jugar el paso inglés. Sí, o a la general. A la generala. Les pregunto, ¿jugaron alguna vez al Catán? No lo conozco. ¿No lo conocen? González. Está muy de moda. ¿González? No, no es González. Catán, Es sí. ¿No lo jugaron nunca? Está muy, pero muy de moda ese juego. Se Catán. hacen mundiales de Catán, se están haciendo en muchos lugares. No me digas que hay sinvergüenzas que van Juego a de jugar. mesa, ¿eh? Juego de Porque mesa. tenemos un Tipo expresidente estrategia. sinvergüenza que va a jugar ese, ¿cómo se llama? Juego de chetos. Mauricio el Macri, backgammon, no. Mauricio Macri No. integra el seleccionado argentino para bridge. representar al país en el Mundial de Bridge. De Y bridge. dicen que es un buen jugador. Sí, pero perdió en primera ronda la última vez. Claro, bueno, es un Lo torneo dijo competitivo, digamos. Arañó. Pero dicen que es un buen jugador. Mauricio arañó el triunfo. Claro. Quedó lejos igual, ¿no? Bueno, hay más mensajes de oyentes. Sepan ustedes, queridos oyentes, aguarden unos minutos, que vamos a compartir el menú de Donaldo. Dale. Que vamos a compartir publicidad, porque, muchachos, hay que darle lugar a nuestros auspiciantes. Tenemos que comer. Que son siempre bienvenidos desde ya. Vamos a ir a la tanda publicitaria enseguida. Y tenemos para hoy, además de temas de política, de actualidad, al menos 2 entrevistas más. Una con visita aquí en los estudios. Para llegar con todo a tiempo. Y bueno, para que vos llegues con tu almuerzo a tiempo, esto que nos va a contar Rodri seguramente les va a resultar útil e interesante. Hoy podés comer rico. Buenas noches, buenos días. Buenos días para todos. Cielo despejado en la capital de Santa Cruz. Subile. 4 grados la temperatura. Qué mañanita que tenemos, ¿eh? Qué lindo que está, ¿eh? Está lindo, está fresco. Y bueno, abrigarse, hermano, ¿qué querés? Estamos en Gallegos. Hoy podés comer rico y sin complicarte en Autoservicio Donaldo. Como cada día te esperan platos caseros que te hacen volver. El menú de hoy, pan de carne, brócolis gratinados y si querés algo más económico, a solamente 7.900 pesos hay mondongo a la española. Todo listo para llevar, calentito y sabroso,
en Alvear 1178. Pasá por Donaldo y llena tu almuerzo de sabor como en casa. Donaldo. Para principiantes, quien más quisiera ser el mejor navegante, lleva bien puesto su vestido escotado. Te voy a decir algo de Donaldo. Sí. Pasé el otro día, pero no pedí el menú del día. ¿No pediste el menú del día? No, porque pasé era tarde-noche. Pero me comí unas milanesas tremendas. ¿En serio? De carne de Donaldo. ¿Milanesa con pan? O sea, ¿sándwich milanesa? ¿O? No, milanesa que vos llegás la haces al horno o frita. Yo las hice al horno, pero estaban tremendas. ¿Le pusiste limón? Cuando las saco del horno, pues están cocinadas, sí. Ahí le Un ponen poquito. Un poquitito. Una ensaladita. La y chao. verdad de la milanesa. Pero muy buenas las milanesas de Donaldo. Las de carne, las de pollo lo había probado, también son muy buenas. Es muy bueno Donaldo, en serio, Sí, en todos muy sentidos. bueno, O sea, sí, no sí, solamente con los platos del día, sino también que tiene además promociones en productos, en cosas Sí. que uno compra, por ejemplo, leche, aceite y Sí, demás. muy buenos precios en vino. Muy buenos precios en Y vino. muy buenos vinos, ¿eh? Che, a ver cuando se portan con un vinito, Exacto. ¿no? Como el vinito de los viernes tenemos que hacer, ¿o no? Sí, del permitido. El permitido, aunque sea un traguito. Hago la misma pregunta que hace un par de meses con el Fernet. ¿Eso sería al aire? Oh, por supuesto. Como vino. Y complicado, tomar vino 12 al mediodía. Al aire y después seguir laburando. Pero por supuesto que sí, un poquito, no mucho, un poquito. Está bien. Para chequear, para hacer un testeo nomás. Como dicen ahora que está tan de moda entre los economistas, hay que testear el dólar. Ajá. Bueno, hay que testear el vino. Mirá, testeando el dólar. Se usa Sí, mucho el esa vino, palabra. ya no puedo, ¿no? Pero testearía algún té inglés o escocés, té escocés. Claro, esos que calientan la garganta. Sí. Yo también. Esos té fríos. Me anoto. Nos vamos a la tanda, ¿te parece, Rodri? Recordando consigna, cosa que nos queda un tiro, nos queda exactamente una hora de aire. Entonces, que los oyentes, además de todos los temas que tenemos para poner al aire, que se vienen temas, algunos espinosos, el tema docente, que es un clásico de la calecita santacruceña que vamos a estar desarrollando, ya adelantamos en los títulos, pero ¿por dónde va la ida y vuelta con los oyentes en la mañana de hoy? Decíamos, el fin de semana, un nene de 16 años con su papá se animó a jugar a Rápido y Furioso en el barrio San Benito, se llevó puesto un poste de luz y nos dejó sin luz a todos. Y de ahí viene el lado, ¿no? De ahí viene la historia. Te quedaste sin Netflix, te quedaste sin cargador, te quedaste sin Wi-Fi, te quedaste sin luz en el baño, te quedaste sin celular, te quedaste sin nada. La pregunta es, en un contexto así, apocalíptico, donde parece que el mundo se termina porque cuando no hay luz nos agarra la desesperación, ¿qué 3 cosas no te pueden faltar para sobrevivir al próximo apagón? No solamente cosas útiles, no solamente luces de emergencia, sino cosas que te puedan hacer o ayudar a distraerte, como por ejemplo, como decían, un librito, unas cartas, algún juego de mesa, ¿por qué no? 1551 6051, abiertas las vías de comunicación. Mensaje de voz vale doble, 1551 6051. Estás participando por un desayuno para 2 personas en Nucha. Nucha, la tradicional cafetería de Buenos Aires, que ahora también está en Río Gallegos. Arranca el espacio de las marcas que se la bancan. Esto también es rock. Primavera 2025 con presencia. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Inicio de espacio publicitario. No te alarmes. Romero Sistemas, empresa de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966-433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2
frigomontecarlo.com.ar. Flaquito, ¿cómo andás? ¿Qué andas haciendo? ¿Querés caer a casa por unos mates? No puedo, amigo, ando apurado. Tengo que llevar a mi sobrina al peliche porque tiene turno con el dentista. Está bueno eso. La Municipalidad de Río Gallegos tiene centros de atención de salud de ese tipo, así, atención de salud primaria en todos los barrios. Viola, ¿y cómo es eso? ¿Tenés que pagar algo o algo? No, amigo, es gratis. Eso es lo mejor. Y la atención es buenísima. Tengo uno re cerca de casa. Acá a la vuelta, literal. Ahí te muestro. Tu capital, cerca. Intendencia, Pablo Grasso. 2 millones con TDF. Sí, con el crédito de la tarjeta TDF podés comprar todo lo que necesitas. Si tenés recibo de sueldo o sos monotributista, tenés que pedir tu tarjeta TDF. En 5 minutos estás comprando todo lo que necesitas. Pedila al 296-662-4518. TDF, 38 años en la Patagonia, para la Patagonia. En el sur, el confort no puede esperar. En Tecnoclima Sur somos especialistas en calefacción central por agua y aire para hogares y empresas. Instalamos, reparamos y optimizamos sistemas de calefacción y bombas, asegurando el máximo rendimiento con el menor consumo. Con experiencia, seriedad y garantía en cada trabajo. En Tecnoclima Sur cuidamos lo más importante, tu bienestar y el de tu familia. Atendemos emergencias las 24 horas. Llámanos al 2966 54 23 12 y descubrí una nueva forma de vivir el calor del hogar. Encontranos también en Instagram como @tecnoclima_sur. Tecnoclima Sur, seguridad y confort en cada ambiente. Río Gallegos, tu capital de provincia turística. Nuestra ciudad se consolidó como la capital turística de la provincia, con una oferta de actividades que va desde la majestuosa estepa patagónica hasta la rica historia de nuestra ciudad capital. La ocupación hotelera fue del 90% y marcó un impacto turístico sin precedentes. Seguimos reafirmando nuestro compromiso con el turismo y nuestra capital. Río Gallegos, tu capital. En Chevrolet Véneto, agencia oficial en la provincia de Santa Cruz, este mes tenemos promociones que no te podés perder. Llegar a tu 0 kilómetro nunca fue tan fácil. Con solo tu DNI ya podés empezar el camino a tu Chevrolet. Y no importa si estás en el Veraz, con nosotros tu 0 kilómetro es posible. Cuotas accesibles desde 270.000 pesos mensuales. ¿Sos parte del sector turístico? Tenemos financiación exclusiva para flotas de empresas. Cambia tu usado con nuestro sistema llave por llave. A sola firma y el pedido es desde la cuota 2. Asesórate hoy mismo al 2966 75 65 88. No postergues más tu sueño. El momento de subirte a un Chevrolet es ahora. Chevrolet no es solo una marca, es una familia. Chevrolet Véneto. Confía en lo que más sabe. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Hay viajes que van más allá de un punto de partida y un destino. En Acceder Transporte, cada traslado es una oportunidad para derribar barreras y abrir caminos. Ofrecemos movilidad inclusiva para que todas las personas, sin importar sus capacidades, puedan llegar a donde quieran, con seguridad, respeto y calidez. Llámenos hoy, 2966 23 58 74. Acceder Transporte, buen día. 23 58 74. Gestionamos el traslado con o sin obra social. Acceder Transporte, una forma de viajar que une, conecta e incluye. Con Acceder Transporte, subimos todos.
Alarmas Santa Cruz. Especialistas en seguridad, monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en todo Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73 y 2966 43 24 92 o personalmente en Belgrano 46. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. En el Calafate, tu mejor opción de alojamiento está en Flores Patagónicas, Cabañas y Departamentos. Con una ubicación ideal, cerca del centro y de la Laguna Nimés, te ofrecemos el confort y la tranquilidad que buscas. Disfruta de estacionamiento dentro del predio, parrillas, cocinas equipadas, TV, Wi-Fi, calefacción de primera y todo lo que necesitas para sentirte como en casa. Ropa de cama y toallas incluidas. Y para que tu experiencia sea completa, también contamos con agencia de viajes y traslados para que vivas al máximo cada rincón de la Patagonia. Escribinos al 2966 647904. Flores Patagónicas, Cabañas y Departamentos. Tu casa en la Patagonia. No importa si estás en el Veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. Hola, soy Mara, vivo en Río Gallegos. Me gusta ver las aves descansando en la costa. Cuidamos la naturaleza para que no se enferme. Te recomendamos chequear la tabla de mareas antes de salir, no tirar basura, llevar tus mascotas con correa, mirar a las aves y a la fauna en general desde lejos. Un sitio sensible, un espacio para cuidar. Compartamos la costa. Guardianes del Estuario, Asociación Ambiente Sur. En Tiendas Balbi, vestite vos y toda tu familia con la nueva colección Primavera-Verano 2026 denominada Tierra Latente. Tu instinto te llama. Colección exclusiva de Tiendas Balbi. 3 cuotas sin interés con tarjetas bancarias y con tarjeta naranja. Hay Plan Z con 0 interés. Te esperamos en Avenida Kirchner 2259. Balbi, siempre te da más. Billetera Santa Cruz tiene algo para contarte. Ahora tu billetera preferida está como nueva, porque cambió su diseño para que sea más simple de usar. Además, tenés un 30% de reintegro todos los días en comercios de toda la provincia. Sí, 30% todos los días y 15.000 pesos de tope por cuenta por mes. Qué buena noticia, ¿no? Estrena billetera, la mejor forma de pagar. Billetera Santa Cruz de Plus Pagos. Gobierno de Santa Cruz. Para mayor información sobre el programa de beneficios, vigencias y topes, ingresá en santacruz.gov.ar/billetera Santa Cruz. ¿Necesitas resolver temas legales de familia? La doctora Cintia Valor, abogada especializada en Derecho de Familia, te acompaña en trámites como cuota alimentaria, régimen de visitas, cuidado personal, filiación y más. Con atención personalizada y compromiso, podés contar con asesoramiento claro y profesional. Comunicate al 2966 31 27 44 o acércate a Rawson 73, departamento 302, tercer piso. También podés seguirla en redes, Instagram, @doctora.valor y Facebook, Abogada Valor Cintia. Doctora Cintia Valor, tu aliada legal en temas de familia. En Distribuidora Tía María queremos agradecer a nuestros clientes el acompañamiento recibido en nuestro cambio de domicilio. Los esperamos en Entre Ríos 468 con la mejor calidad de productos, frutas y verduras frescas y deshidratadas, frutos secos, encurtidos, especias, legumbres, harinas blancas e integrales, productos almacén, variedad en snacks. Como siempre seguimos con los sorteos de los días sábados. No te lo pierdas. Distribuidora Tía María. Nueva dirección Entre Ríos 468. Depósito en Santa Fe y Castelli. Envíos a domicilio al WhatsApp 2966 70 69 24 o 424 786. El bingo Diga Sí al Alsec 2025 llega a su final y se despide con un increíble bingo final.
10 partidas que salen o salen. En las primeras 8 partidas, 95 millones de pesos en efectivo. En la 9ª partida, un Fiat Cronos 0 kilómetro más 1 millón de pesos. Y en la última partida, una Toyota Hilux 0 kilómetro más 2 millones de pesos. ¿Tenés el bingo del ALSEC? Seguí este fabuloso sorteo el próximo 24 de septiembre desde las 16 horas, en vivo por nuestro canal de YouTube, donde nos encontrás como Agencia HRB. Agencia de Rifas HRB, tu conexión con la suerte. ¿Tu auto pide un buen lavado? En Lavadero Monster 2 lo dejamos brillante por dentro y por fuera. Limpieza artesanal de carrocería e interior. Chasis, motor, encerados, pulidos y tapizados completos. Butacas, paneles, techo y alfombra. Juntas 4 lavados y te regalamos uno. También tenemos lavado express con encerado. Encontranos en Juan de Garay 974 y vía WhatsApp al 2966 21 22 36. Lavadero Monster 2, porque tu auto lo vale. Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada. Matrícula 61.612. Brindamos soluciones profesionales en limpieza y mantenimiento. Atendemos oficinas, edificios y espacios privados con un equipo preparado para garantizar orden, higiene y confianza en cada servicio. Además, ofrecemos mantenimiento integral de edificios y propiedades, adaptándonos a las necesidades de empresas, consorcios y particulares. Comunicate con nosotros al 2966 670263 o 2966 69 25 53. También podés escribirnos a cooperativa-megaintegral@gmail.com. Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada. Compromiso y calidad a tu servicio. Volvemos a lo nuestro. Rock Nacional en Primavera 2025. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Fin de espacio publicitario. La noticia en primera persona. Charlamos con los protagonistas. Esto es Entrevistas en Arriba el Día. Son las 11 de la mañana, 40 minutos. Abrimos este bloque con una charla telefónica con una amiga de la casa, Ana Redona, quien es una referente muy importante por las causas, diferentes causas de los derechos humanos en Santa Cruz desde los 80 para acá. Es también oyente del programa, por eso digo amiga de la casa. De hecho, participó de la consigna hace un rato. Y saben que hoy se cumple un aniversario, casi 50 años, ya son 49, de lo que se conoció como la Noche de los Lápices. ¿La Noche de los Lápices 16, o los bastones largos? Hoy, la conmemoración de hoy es de la Noche de los Lápices. Mirá. días atrás fue la de claro, los bastones largos. Que es del gobierno de Onganía. Sí. En este caso fue en el 76, el 16 de septiembre, cuando un grupo de estudiantes secundarios fueron secuestrados y torturados por exigir el boleto estudiantil. En La Plata esto claro, es su origen. Así es. Bueno, y saben que es oportuno charlar con Ana. Veníamos conversando, cruzando mensajes el fin de semana, de una serie de reclamos que tienen para hacer desde las personas que organizan los actos, por ejemplo, todos los 24 de marzo, el Día de la Memoria aquí, por cosas que se han sacado, se han vuelto a reponer. Hablamos de cuando el intendente Grasso remodeló la San Martín, pero bueno, hay cosas que han, lo voy a decir así, caído en saco roto. Mirá. Ana, buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Nosotros muy bien, y recién hacíamos apenas una síntesis, pero vos me contabas algo el fin de semana, Ana, que la verdad que desconocía, y creo que, claro, como todo lo que fue sucediendo, hay cosas como que se van perdiendo en el camino. El intendente Grasso asumió ya va por su segundo mandato. Ustedes le hacían toda una serie de reclamos, uno en particular que ahora nos vas a contar, pero claro, uno, o al menos yo no recordaba, que dejaron de ser atendidos, que las cosas se repusieron a medias, que hubo decisiones del Consejo Deliberante que no fueron tomadas en cuenta por el Ejecutivo. Contanos esta breve historia, Ana, para saber también, bueno,
la importancia de lo que tiene valor simbólico, ¿no? De lo que tiene valor simbólico y que recuerda, en este caso, el golpe del 24 de marzo, pero es oportuno hablarlo hoy en un aniversario de la Noche de los Lápices. Sí, mira, el tema es así. Primero, homenajear hoy y recordar entre los 30.000 a los compañeros de la Noche de los Lápices, y es oportuno también para así aclarar, como vos decís, este reclamo al intendente Grasso. Aparte de las placas que están colocadas en el Boulevard San Martín, casi Kirchner ahora, antes Roca, había un monolito con las placas que colocamos, 2 placas habíamos colocado en conmemoración de nuestros 30.000 desaparecidos, lugar al que asistimos siempre los 24 de marzo, 10 de diciembre, etcétera. Pues bien, cuando se remodela el bulevar, voló el monolito y volaron también las placas, ¿no? Entonces nosotros en el año 2021 fuimos a hacer como no nos atendía y nos sigue sin atender el intendente Grasso, fuimos a quejarnos directamente al Consejo Deliberante. Se expidieron todos los bloques, incluido el de su signo político, y él desoyó ese mandato. Como no aparecían tampoco las placas, seguimos insistiendo. En el 2022 volvemos a hacer el reclamo ante el Consejo Deliberante, se expiden nuevamente todos los bloques, incluido su signo político, pero sigue haciendo hasta el día de hoy caso omiso. ¿Y cuál era el pedido, Ana? Sí tuvimos, los textos aprobados por el Consejo, ¿qué pedían concretamente? Que hiciera caso el intendente Grasso a nuestras notas en donde le pedíamos que repusiera el monolito, porque había un monolito con las placas. Claro. Hasta el día de hoy ese monolito no está. Y las placas las colocaron en el piso. Y como no son placas que estén preparadas para el piso, se van deteriorando. Entonces, seguimos reclamando ese monolito. No es un capricho, está el deterioro, ¿no? Como digo, de las placas. Y aparte, me parece, no sé, ¿por qué no nos recibe? ¿Por qué no nos atiende? ¿Por qué desoye el mandato del Consejo Deliberante, o sea, de todos los vocales? Y a esta altura, o sea, ¿por qué crees, Ana? Concejales, a esta altura ya pasaron unos cuantos años, 2021, 2022, decías vos. ¿Por qué crees que no los recibe el intendente? Digo, siendo ustedes... Vos sos una cara visible, pero no sos. Está Milagros Pierini, está Patricia Zapata y otras personas. No soy la única, hay mucha gente. Y digo, son gente que nos conocemos de la ciudad, para decirlo de algún modo. ¿Por qué vos creés que el intendente no los recibe? Por más que puedan, digamos, ser críticos o tener visiones diferentes de algunas cosas, digamos, hablar de esto son como causas comunes, ¿no? Que en tal caso hay que discutirlas, pero el punto es ¿por qué crees que no se llega a esa discusión, que sencillamente es una reunión? Mira, yo llego a esta conclusión. Primero, que el señor Grasso, falta de respeto por empezar, ¿no? Aparte, el tema ese de poder hablar. Temor, no nos puede tener temor a nosotros el señor Grasso, no lo creo. O tal vez, yo voy a algo más profundo. Creo que el señor Grasso tiene la posición que tuvieron siempre los kirchneristas, con respecto a los derechos humanos. Porque mientras fue gobernador, el Kirchner y demás, que fue durante muchos años y también cuando era intendente, jamás acá ellos hicieron un acto por los derechos humanos. Recién cuando llega a la presidencia y por un oportunismo político, porque es así, comienzan a hacer, se ponen en la pose de defensa de los derechos humanos, reciben a las madres, bajan el cuadro ya conocido de Videla, bla, 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 ¿no es cierto? Nosotros creemos que eso es solamente una pose, porque yo los desafío a ellos, a toda esta gente, incluido a Grasso, pero especialmente a los kirchneristas, que no reconocen nuestra labor, que viene desde los comienzos, desde el 86, para ser más exacto, 85, perdón, que comenzamos con nuestro trabajo en derechos humanos. Desafío a que busquen en todos los medios periodísticos de Río Gallegos si alguna vez ellos hicieron algún acto para los 24 de marzo. Es más, nosotros no conseguíamos colegios, a no ser que consiguiéramos o conociéramos alguna directora de algún colegio que nos prestara
para hacer un acto, porque ellos no nos otorgaban ningún espacio. Todo era a pulmón, Claro. ¿no es cierto? Está Ana, bien, es tu así. interpretación entonces, pasados los años, digo estos años de reclamo, es que, a ver, el intendente Grasso es sub 50. Es decir, es más joven, quiero decir, es una renovación generacionalmente hablando dentro del peronismo kirchnerismo. Tu interpretación es que tienen como el mismo sesgo o en un punto no reconocer el trabajo de otros que pueden tener diferencias en otro ámbito. Es decir, como esa diferencia histórica vos decís que se sostiene en esta actitud. Esa es la explicación que le encontrás. Exactamente, no lo reconocen, pero nosotros tenemos a favor eso, ¿no es cierto? Mucho periodismo, porque tenemos notas y demás, y tengo un frondoso archivo que cuando quieran lo pueden consultar, para ver desde cuándo trabajamos nosotros. Pero porque aparte es una actitud, ellos que critican tanto, qué sé yo, ahora los liberfachos, como les llamo yo no los llamo libertarios, porque libertarios eran los anarquistas, me suena a Bayer, entonces yo les digo los liberfachos, asumen al final esa misma actitud, ¿no? Porque si somos democráticos, ¿por qué no hablamos? ¿Qué le pasa? ¿Nos tiene miedo? Aparte de reclamar ante los concejales y de haber tomado esa determinación, todos los concejales, cosa que él no respetó, también hemos ido a la intendencia con notas, hemos pedido audiencia, no nos recibe, ¿nos tiene miedo, Grasso? ¿Qué le pasa? Ana, ¿y cuándo fue la última nota? ¿Te acordás? Más o menos, si haces memoria. La última nota, exactamente hace el anteaño pasado fuimos todos con una nota. Claro. Fue Milagros, fue Miguel, fue Patricia Zapata, todo lo que conformamos el espacio Memoria, Verdad y Justicia. No nos recibió, no nos recibe Grasso a nosotros. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué? Hay que ver allí qué es lo que está ocurriendo. Sencillamente queremos que coloquen nuevamente el monolito para colocar las placas en ese lugar. No es un capricho. Una cosa, Ana, el monolito es el punto, ¿no? Y quisiera ampliar, y para cerrar esta conversación, y te agradecemos estos minutos, bueno, para charlar. Hay una cosa que en un punto es más de fondo, digo, de cómo resuelve las cosas una comunidad. Cuando se sacó el monumento a Julio Argentino Roca, hubo toda una controversia entre la postura a favor y en contra. Y para mí un punto es, primero que está bueno rediscutir la historia, pero después es cierto que cuando algo tiene valor simbólico, te guste o no, así sea por tradición, digo, no estoy en contra de discutirlo, pero digo sí, tiene que haber un modo, un mecanismo, una forma de resolver las cosas. El intendente lo que hizo fue cambiar muchos monumentos de muchos lados, ¿no? Bueno, creo que la última controversia es el escudo de Río Gallegos en la rotonda Zamoré, por ejemplo. ¿No? O acá en todo el bulevar de la San Martín, no solo sacaron el monolito de los 30.000 desaparecidos, sino el monolito de los jubilados frente a la Caja de Previsión Social. Entonces el asunto es, uno puede decir, porque soy ejecutivo, voy y hago lo que quiero y punto, o decir, bueno, ¿de qué modo discutimos esto? Ese es el punto, ¿no? Es como, ¿de qué modo discutimos esto como comunidad? Esa es la cuestión de fondo, me parece. Sí, totalmente, estoy de acuerdo con vos, Leandro, esa es la forma, pero no son democráticos, no es democrático, perdón, no quiero meter a todos en la misma bolsa, no es democrático. Ellos tienen, entre comillas, el espacio de la memoria, no sé, allí cerca de donde era, ahí en el Centro Cultural, ¿no? Claro. Ninguno de nosotros ha ido a hacer algún desastre allí. Tenemos la actitud que han tenido siempre los organismos de derechos humanos, entre los que incluyo a madres, abuelas y demás. Pero sí, de manera absolutamente pacífica como somos, todos nos conocen, como vos bien dijiste hace un rato en esta comunidad, hemos ido y hemos hecho absolutamente todo, desde ir al Consejo Deliberante, en donde ya se han expedido todos, hasta llevar notas. Entonces es una actitud caprichosa, es una actitud de temor, es una pose nomás en derechos humanos, señor Intendente Grasso, como lo ha sido siempre su partido o el doctor Kirchner y en este caso también la vicepresidenta y todo lo que conforma el partido. ¿Es eso? Nosotros nunca tuvimos un paseo de la memoria y no lo tendremos. Tenemos ese lugar que lo mismo lo hemos ganado. Lo hemos ganado porque es desde el año 85 que nosotros homenajeamos todos los 24 de marzo, los 16 de septiembre antes íbamos a todos los colegios
pasábamos la película y hablábamos, y los 10 de diciembre estamos allí. O Ana, sea, no nos van a mover claro. de este lugar, pero hay que ser democrático. Claro. Doctor, señor Grasso. Bueno, para cerrar te esta escucho, charla, Bianca. te mandamos un beso y te agradecemos. Y bueno, seguimos como en contacto porque vos sos oyente del programa y siempre, bueno, es un gusto recibir la participación de los oyentes. Te pido, sí, síntesis. Enseguida nosotros tenemos otra visita aquí en el estudio. Síntesis en esto, pensando en las nuevas generaciones. ¿Qué reseña breve haces de La Noche de los Lápices y su importancia en este contexto? Que el tema de desaparecer a los compañeros de La Plata fue una de las tantas maneras de querer acallar e imponer un plan económico que ya estaba absolutamente diseñado también desde Estados Unidos, porque se hizo en todo el continente, no solamente acá en la Argentina. Un plan económico que se impuso a través de Martínez de Hoz, en este caso, que fue el instrumento nada más, porque ya toda la guerrilla, digamos, estaba totalmente abatida. En el 76, yo tengo memoria, tengo 78 años, ya no quedaba guerrilla, ¿no? Pero había que imponer un plan económico. En ese plan sistemático de la dictadura genocida entraron también estos compañeros de La Noche de los Lápices, que no solamente pedían el boleto estudiantil, ellos también se organizaban políticamente y querían, a través de buenas formas, cambiar las cosas. También peleaban por los sueldos de sus profesores, etcétera, etcétera. Hoy quedan 4 sobrevivientes de La Noche de los Lápices. El más conocido creo que es Pablo Díaz. Pero lo que hay que hacer, yo lo hago, bueno, en este caso con mis nietos, y ya será con los bisnietos, que tengo unos cuantos, es seguir hablando de esa historia que no tenemos que olvidar. Ni olvido ni perdón, es así, tiene que ser. Y luego la consigna más política de las madres, que siempre digo que fue aparición con vida. Con vida los llevaron, con vida los queremos, que eso habla también de desarchivos. ¿Por qué no muestran los archivos? Esa es mi reflexión en este momento, en este día tan especial. Y bueno, respuestas para todo, que liberen los archivos, y al señor Grasso que ponga en su lugar lo que estaba. Eso es todo lo que por ahora queremos, por ahora, nada más. Y que realmente sean coherentes con ese tema de los derechos humanos, que no es solamente tener un paseo de la memoria y demás, es haberlo ejercido siempre y no formar parte de patotas, por ejemplo, que golpearon a los caceroleros, que tenemos bien identificados quiénes fueron, porque yo estaba en el grupo de los caceroleros. Así es como ejercían los derechos humanos en el gobierno de Kirchner cuando él era gobernador. Ana, te mandamos un beso. Un beso grande. Perdón, yo nunca doy mi número de documento para participar en el concurso. De la consigna no, pero mandaste un número y apellido, así que con eso alcanza, ¿no? Con eso alcanza, listo. No sé, me parece que vamos a tener que descalificarla, pero bueno. Si los números del documento... No, mentira. Ana, estás participando ya. Ya sabemos quién sos, además. ¿Querés decir los últimos 3 como para dar el ejemplo al resto de los oyentes? 580. Ana 580, anotada. Ana 580. Bueno, muchas gracias, muchos cariños y gracias por la compañía de todas las mañanas. Un beso para vos también. Ahí seguimos al habla. Bueno, Ana Redona quería poner este tema en el aire, nos lo había pedido el fin de semana, luego hizo lo propio nuestro productor Sandro Díaz, en el contexto del aniversario de La Noche de los Lápices. Falta. Gobierno municipal en falta, se puede decir. Claro, sabes que esas cosas es una cuestión de convivencia, respeto elemental y demás, ¿no? Es como eso. ¿Sí? En un punto es eso. Es eso. Por ejemplo, en mi caso estoy recontra a favor de discutir el monumento a Roca. Es un tema que me interesa, lo he leído bastante, mi postura es crítica,
para con la figura de Julio Argentino Roca. Acepto que es una discusión abierta, pero es como, demos la discusión. Pero no, primero tirar el monumento y después dar la discusión, sino al revés. Primero discutir y ver qué hacemos con esto. Sí, a Roca se lo desplazó. Sí, claro, después se lo rubicó en la Plaza de la República, que ahora se llama el Parque de los Presidentes. Paseo de algo los así. Presidentes. Claro. Pero no sabía que esto... Es más, siempre me quedó la duda. No fue repuesto de la manera que tendría que haber sido, como un monolito. Claro, quedó la placa en el suelo y es bueno, se está estropeando. Sí, porque ese es parte del bulevar, parte de la vereda. Tendría que ser como, volver a como era antes. Claro. ¿A quién le molesta? A nadie. Bueno, ese es el punto y después, bueno, las discusiones de fondo, que está bueno también como pensar un rato, ¿no? Discusión de fondo es el poco valor a la memoria que han tenido los funcionarios y tienen los funcionarios en Río Gallegos a la historia. La historia no la escriben los que ganan, como dice la canción. La historia lo hace toda la sociedad, pero hay que respetar los hechos, monumentos y cuestiones vinculadas a la historia. Y en Río Gallegos no se lo ha respetado, sino cuánto edificio público o cuánto estructura de antaño hubiera estado todavía, ¿no? Recuerdo que íbamos a hablar de eso con Luis Milton Ibarra Filemón, de Patrimonio Histórico, y fue justo el viernes en que fue la tragedia de Andesmar, ¿se acuerdan? Sí, lo podíamos... Que pasó un jueves a la noche, por eso suspendimos aquella entrevista, y claro, como Luis Filemón vive en Calafate, en esa oportunidad teníamos la oportunidad de hablar con él aquí en el estudio, en el piso, bueno, reprogramado. Ya confío que antes de fin de año podamos hacerlo. Y no me quise meter en la charla con Ana, respetuosamente, no coincido totalmente con lo que dice, y sobre todo con eso que ella mencionaba, ¿no? La utilización que hizo el kirchnerismo de las cuestiones de los desaparecidos y la dictadura, ¿no? Y es cierto lo que dice, totalmente cierto, que antes de la llegada de Kirchner, y quien le moleste, a Nación como presidente, ellos no habían acompañado ni como intendente ni como gobernador, nunca se habían manifestado respecto a los desaparecidos durante la última dictadura militar, ¿no? Son las 11:59 minutos. Tenemos mensajes de WhatsApp. Acá tengo algunos mensajes. Vos, Rodri, tenés otros. Les damos lugar a los oyentes que participan de la consigna. 1551 6051. 1551 6051. Estamos recibiendo mensajes. Está muy linda la mañana, muy linda la mañana, con un solcito que está pegando lindo, El cielo se prevé que va a estar parcialmente cubierto el resto de la tarde, con máximas que van a rondar los 9 grados. La mínima 1 grado bajo cero para esta jornada de martes, que parece, 16 de septiembre. Martes 16 de septiembre, 12 en punto del mediodía. Te estamos acompañando en Radio Nuevo Día, en la 100.9. Y obviamente te estamos leyendo y sabemos que estás ahí y eso nos pone muy contentos. Mira, pues tengo un ejemplo. Alguien nos mandó una foto en su casa, en el living de su casa, con la televisión de fondo. ¿La podemos ver ahí en el streaming, Rodri? Sí, la tenemos. Hola chicos, dice, a full con ustedes. ¿Quién es? La Car de Rosario, que ya es parte de la familia. Mirá la foto, acá está. La Car de Rosario está mirando, obviamente ya estamos vos y yo justo. Está Nica y yo ahí al fondo, y la Car mirando a O Vivo Radio Nuevo Día en YouTube. Consigna, ¿está ahí la foto? ¿La estamos viendo? Sí, ¿no? Ahí está, bueno, Car, gracias, gracias por la foto. Está bueno que manden foto, porque así chequeamos que no nos están traicionando, principalmente. Hola chicos, a full con ustedes. Consigna, bueno, dice, para la próxima espero tener, la consigna es, ¿qué 3 cosas no pueden faltar en el próximo apagón, ¿no? Para la próxima espero tener el celular cargado y comprar velas. Estuvimos a oscuras totalmente hasta las 11 de la noche en el barrio San Benito. Manda el mensaje, claro, el barrio San Benito se extendió mucho más el corte de luz. Fue volviendo progresivamente. Totalmente. Y el San Benito creo que es el que más la sufrió. Y hay un mensaje de voz también. ¿Querés escucharlo, José Luis? A ver, José Luis. Mensajito de voz de José Luis, que participa de la consigna y obviamente tiene doble chance para llevarse el desayuno
mañana miércoles al mediodía cuando hagamos el sorteo de Nucha. Sorteo de Nucha que van a participar los que manden mensaje hoy y los que manden mensaje mañana. Mensaje de voz, doble chance de ganar con Nucha, la tradicional cafetería de Buenos Aires, que ahora también está en Río Gallegos. Cuando usted diga, capitán, si no, vamos leyendo otros mensajes y después Comandante. Perdón, le saqué un rango, ¿no? Más respeto no que me lo ese degrade. comandante sería... No me lo degrade. No lo degrade, tenés razón. Está bien. Vamos con algunos mensajes acá que vos tenés, Lean. Sí, tengo uno más. Y A ahí ver. enseguida escuchamos al oyente. Anotemos a Ale, que se me traspapeló. Ujú. Ale385, para que se quede también tranquilo o tranquila. No sé si es Alejandro o Alejandra. Ok. Hola chicos, nunca está de más desempolvar el Ludo, el Shenga y el Tutti Frutti. En casa sacamos las velas usadas de los cumpleaños. Mirá vos, está bien. Claro, viste, tiene un número esa vela, por lo general. Pero bueno, sirve ante el corte de luz, sin dudas. Anotemos Ale385. Ale385, anotado. Escuchamos a José Luis entonces, su audio WhatsApp al 51 60 51. Buen día, chicos. José Luis. Quería participar de la consigna más o menos con tres conceptos, como lo veo yo. Primero, los ríos galleguenses es como que naturalizamos esto de la luz, como naturalizamos tantas cosas. Y no es bueno naturalizar, porque en base a eso después tomamos decisiones, especialmente con los que nos gobiernan. Lo que yo pienso es lo siguiente. Por ejemplo, cuando vamos al cementerio a despedir a un ser querido, nos acordamos, ¿no?, de todas las cosas que hicimos y todas las cosas que nos faltan hacer, y también nos acordamos de las cosas que no hacen los demás o las que hacemos nosotros. O sea, es un momento reflexivo que uno tiene en su cabeza en ese momento. Y ahí es cuando valora que la vida tiene sentido. ¿A qué va esto? ¿Qué tiene que ver con la consigna? Que cuando sucede esto de los cortes de luz, a nosotros nos viene a veces ese pensamiento de furor, de enojo. Y bueno, cada uno hace. Yo, por ejemplo, aproveché a sacarle unos adhesivos a la ventana de mi casa, que hace un año que estaba pintada y nunca le saqué. Trabajé un poco en el taller sin luz porque puedo hacerlo en parte. O sea, aproveché. Pero siempre pensando, ¿no? Esto no pasa porque naturalizamos. Ese chico vendría sin el carnet. Será uno de los chicos que tiene el carnet que le dio brazo. Lo otro, ¿cómo puede ser que el papá y este chico anden alcohólicos en el vehículo? Bueno, un montón de cosas que en definitiva no nos corresponde a nosotros resolverlas, pero tiene que ver que somos una comunidad y cuando pasa esto, por ejemplo, el control de los boliches. Pero respecto a la consigna, me di cuenta que nosotros, con luz o sin luz, a veces nosotros somos el problema. Me refiero a que tenemos que ser a veces muy humildes para darnos cuenta que no puede ser que un corte de luz nos arruine el día. Más allá. Ahí está el mensaje de nuestro amigo José Luis. José Luis, gracias por el mensajito. Después lo escuchamos completo nosotros también. Mensaje, una reflexión que me gusta. Me gusta la reflexión cuando se ponen así reflexivos y van un poco más allá de lo que la consigna los invita a contestar. Hay mensajes de voz. Valen doble. Escuchamos al que viene, dale. Buen día, gente de la radio. Generalmente los que hemos criado en la década del 70 estamos muy acostumbrados a los cortes de luz y casi somos, digamos, preventores de este tipo de cosas. Generalmente tenemos una radio a pila, tenemos casi todo cargado, luces de emergencia, los celulares, tenemos cargadores extra para celulares, como así también la posibilidad de cargar a través de estos nuevos elementos desde nuestros celulares, en este caso desde
el automóvil. Y también tenemos por el momento el teléfono fijo. Que tengan buen día. Súper precavido, un abrazo a Hildo. No dijo su nombre, pero con Nica le reconocimos la voz. Exactamente, siempre participa Hildo. Siguiente mensaje, un mensaje más, dale. Uno más. Consejos para cuando se corta la luz. A ver. Tener baterías portátiles para los dispositivos móviles, linternas, velas, a veces hay que tener mucho cuidado Siempre. para no generar incendios, naipes para jugar a las cartas, fundamental, algún libro para leer, y si llega la noche y hay oscuridad plena, ponerse a contar cuentos de aparecidos. Ahí está, el mensaje de Ernesto, anotado de Ernesto 080. Tenemos otro mensaje más. Cayeron todos juntos, uno atrás del otro. Mensaje de voz, porque saben que vale doble, porque saben que mañana sorteamos el desayuno para Nucha para 2 personas. Uno más, dale. Hola, buen día para todos. Bueno, para complementar con la consigna, la primera, intentar tener a mano la luz de emergencia. La segunda, el cargador de mano por si no tenés batería en el celular por cualquier imprevisto, pero principalmente tener acomodado y todo listo, o propiciar las conversaciones, las charlas de la gente mayor alrededor del fogón, calefactorio, estufa, que se da de qué cosas se hacían cuando ellos eran chicos y se les cortaba la luz, o simplemente historias que cuentan los grandes para que los chicos se le haga más corto el corte de luz. Les mando un abrazo, cuídense. Fabricio, saludos para todos ahí. Fabricio, anotado también, vale doble tu mensaje. Es verdad lo que dice. ¿Qué pasa cuando se corta la luz y tenemos que estar cara a cara y hablar, no? Es una gran pregunta esa. ¿Qué pasa cuando no hay otra cosa para distraerse y no te queda otra que sacar el tema? En algún momento de eso que estás esquivando vas a hablar cuando se corta la luz. Eso que llamamos convivencia, ¿no? Y que Claro. está mediado por los dispositivos y etcétera. Bueno, todos los oyentes que vienen participando son conocidos de la casa. Un abrazo a todos. Un mensaje más, el último, dale, sumalo. Ahí viene. Buenos días desde la capital federal de la República Argentina, ex capital, hoy Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un saludo grande para todos, bienvenido Brian. Y para la consigna, una radio pilas, una botella de Cabernet Sauvignon y, como dice Serrat, una mujer desnuda y en lo oscuro. Un abrazo para todos, saludos, que anden muy bien. El Chino, 267. Anotado el Si me chino. lo gano, guárdamelo para cuando vuelva. Anotado el chino. Desde Capital Federal, dijo, de la ciudad de Buenos Aires. Anda por allá, sí. Está de viaje, bueno, chino. Anotado, duplicó dijo quiero vale 4. Sí, igual dijo que Sí. si me lo gano, guárdenmelo. Y bueno, ahí habría que hablar con Nucha, ¿no? Porque tiene una semana de canje. Claro, exactamente. Pero igual lo anotamos. Claro. Igual lo O anotamos. se lo gana el hijo, un tal Juli, ¿no? Va el hijo en representación del padre, no es malo. Sí. Con un compañero de trabajo, un tal Rodrigo. Podría ser, ¿eh? Podría Claro, ser. pero es desayuno para 2 personas. Y Bueno, último mensaje de Ernesto. Creo que es de Ernesto, sí. Dice, otra cosa referido a el tema de la noche de los lápices, que hablaste recién con Ana Redona en vivo. Ernesto dice, hola, otra cosa para dar dimensión de la atrocidad de lo que fue esto, es que los pibes que desaparecían tenían entre 14 y 18 años. María Claudia Falcone, María Clara Ciocchini, Daniel Racero, Claudia de Hacha, Panchito López Montaner, Horacio Húngaro, presentes. bien, está bueno hacer memoria, sin dudas. Hoy se cumplen 49 años del episodio conocido como La Noche de los Lápices. Esta noche hay un gran recital en Río Gallegos. Ese recital tiene un costado solidario. Es una suerte, una alegría que como cooperativa Nuevo Día se haya sumado a esta iniciativa que se resolvió en 2 o 3 días. Entre sábado a la tarde, que el sábado a la noche tocó Eterna Inocencia, entre el sábado a última hora y el domingo a la mañana se concretó un segundo reci de Eterna, que es esta noche, y con 50 primeras entradas que se canjeaban por 2 kilos de harina. Ayer se cumplió ese cupo, es decir, el objetivo está cumplido, se puede seguir ayudando
vamos a hablar de eso un poco más con uno de los organizadores de este evento, que es Lucas Dolan, de Calavera Nochilla, mi hermano, cosa de pueblo. Bueno, mi hermano viene a esta radio hace mucho tiempo. Yo volví en marzo, mi hermano viene hace mucho por distintas iniciativas de Calavera. Bueno, ayer hablamos con el cantante de Eterna Inocencia, Guille, interesantísimo hablar con él, un perfil súper interesante, profe de historia, rector de una escuela, dejóse cargo de rector para poder hacer la gira con la banda y congeniar la beta artística con, su otra labor. Las letras de Eterna Inocencia son letras sustanciosas, muy sensibles. Es una banda que la rockea, tocan punk, tocan hardcore, pero tiene un nivel de sensibilidad y de melodías en su música que, la hacen también más apta para otros públicos que quizá no tienen el oído tan acostumbrado a las guitarras distorsionadas. Estamos cerrando el programa en 15 minutos. Vamos a charlar un rato con Lucas. A ver, el punto es el siguiente. ¿Cómo podemos ayudar si queremos dar una mano para este fin solidario que tiene el recital de hoy, que colaboramos con 2 merenderos y comedores, y acá es donde entra la pata de nuestra cooperativa de Nuevo Día? Manitos Verdes y Sonrisas Poderosas son los 2 comedores merenderos que van a estar recibiendo la ayuda que bien se necesita en este tiempo de crisis. Si te parece, estimado Brian, poné un toque de Eterna, nos acomodamos acá con Lucas y charlamos un rato. Son las 12:13 minutos, nos queda un bloque más de Arriba el Día. Hay un trazo de verdad, algún lápiz o tal vez un sentimiento que dibujó atardeceres, casitas bajas y también todos mis sueños. Una tarde y un lugar, solo un instante para recordar las palabras, la ciudad que salió a relucir antes de que yo llegara. Y todo ha cambiado tanto que se mezcla mi valor y mis recuerdos. Antes acá brillaba el sol, los pasajes eran todos mis cuentos. Una noche, una verdad encriptada en el tiempo y no por descifrar. Una lluvia con calor, una estrella y ningún sol, solo un espacio y deseos. Una estrella. Deseos y realidad, un fuerte golpe a la sensibilidad, embriagadas de dibujos, acuarelas y pasión, construyeronse mis alas. Acá estamos charlando de todo un poco, del reci de esta noche y de otras historias rockeras de Río Gallegos. Bueno, esta noche va a haber una cosa que tiene un... Primero está buenísimo, es una gran banda que lleva mucho público aquí en nuestra ciudad hace muchos años. Ayer estuvimos hablando con Guille, con el cantante de Eterna Inocencia, y esto salió en un par de días, que es una segunda fecha de Eterna Inocencia, que será esta noche a las 21 en Pueblo Chico, con un costado solidario donde la cooperativa Nuevo Día, es decir, esta casa, con esta radio y con la web El Diario Nuevo Día,
también participamos. La idea, uno de los ideólogos de esta iniciativa es Lucas Dolan de Calavera Nochilla. Buen día, hermano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Cómo va todo para el Resi en principio? ¿Es ahora en 10 horitas, una cosa así? Bien, ya está todo encaminado. El hecho de que hayan tocado el sábado facilita mucho el trabajo para hoy, técnicamente hablando, ¿no? Igual con respecto a la producción, lo tengo que aclarar obviamente, esto lo hace directamente Eterna con Pueblo Chico y nosotros nos sumamos como, bueno, en esto, pensábamos una acción, cómo podíamos entrar con Calavera para hacer algo en conjunto con Eterna. Que particularmente, más que por el local, es porque a mí me gusta muchísimo y es una banda que bueno, tuve el agrado de trabajarla muchas veces, todas las veces que vino prácticamente. Y pensábamos hacer algo conmemorativo con los 12 años, pero la verdad de comprar entradas y regalarlas no le encontraba mucho sentido. De hecho, el público que nosotros tenemos por ahí es más juvenil y todavía no escucha ni siquiera el estilo de música. Claro. Entonces ahí les propongo ya a los chicos de, bueno, obviamente hacer una acción con Calavera, pero mediante esa compra de entradas que adquirimos nosotros con el local y hacer un canje por harina y darle un fin solidario. Y bueno, y ahí es que obviamente llamamos a Julia, la cooperativa, para que bueno, sean el nexo y nos ayuden a la entrega y demás. Y Lucas, y la respuesta fue la esperada y hasta superada, se puede decir, ¿no? Ayer a la 1 de mediodía ya no quedaban entradas, ¿viste? Y bueno, y hay algo que destacar también, que paralelamente a quienes compraron, o sea, adquirieron las entradas por medio de canje, mucha gente se acercó a aportar, que bueno, eso también lo quiero aclarar y es muy importante hacer hincapié de que bueno, seguimos recibiendo harinas para quien quiera acercarse durante todo el día hoy en el local, en nuestra sucursal de Vélez Arfield 37. ¿Sabés qué pasó ayer? Harina es el objetivo principal, ¿no? O el insumo principal, si querés, como para colaborar. Ayer Andrés, un oyente del programa, escuchó justo la última parte de la nota Guille, el cantante, dijo, che, pará, a nosotros nos sobró un montón de legumbres de una actividad que habían hecho el fin de semana. Y eso lo pongo de ejemplo, también es bienvenido. Totalmente. ¿No? Sí, porque en realidad son comedores. O sea, Claro. funcionan de comedor y merendero. Que bueno, eso lo sabe bien Julián, quien es el nexo para las entregas y se comunicó con Manitos Verdes y Con Sonrisas con Poderosas. Sonrisas Poderosas. Bueno, así que, claro. paralelamente a la harina, si alguien tiene leche, azúcar, legumbres, de alguna actividad que le haya sobrado, como es el caso de Andrés o quien sea, obviamente es bienvenido. Y eso es en el local de Calavera de Vélez. Exactamente, Vélez Arfield 37. Ahí a metros de Kirchner nomás. Sí. ¿Y ayer qué tal fue el día? Digo, hablando con las chicas que laburan ahí. ¿Quién está? ¿Flor ahí? Sí, está Florencia. ¿Y sí. qué comentario hay? Digamos, de que vos vender tickets para Resis, lo hacen muchas veces por otros recitales, y en este caso, bueno, buena recepción en principio, ¿no? Debe haber sido una mañana movida, si a la 1 de la tarde ya se A habían las 10 quedado. ya había gente esperando afuera. Ah, mira. ¿Y qué son, pibes en general? Sí, igual mucho padre con chicos, como es un show ATP, que eso también es importante destacar. Bueno, generalmente los recitales siempre son de madrugada, no pueden ingresar menores y demás. Hoy es a las 21 horas, entonces quien quiera compartir, que era lo que decía Guille justamente ayer, padre e hijo menor que por ahí no tiene la oportunidad de concurrir a estos espacios, hoy es una buena oportunidad para llevar a algún hijo, primo, sobrino, para que conozca la banda, para que conozca el lugar, para que conozca la esencia del movimiento, más que nada también, Claro. que es lo que nos moviliza, ¿viste? Qué sé yo creo que el mensaje de Eterna tiene mucho que ver con esta acción, el trabajo que hacen ustedes también y nosotros también. O sea, no es la primera vez que lo hacemos, nos gusta hacerlo y los tiempos que corren también lo demandan. Y una cosa que está bueno, este es un programa que tiene una audiencia amplia y que tiene públicos diferentes pensando en lo que uno llama técnicamente consumos culturales, pero vamos a hablar de acá de gustos musicales. Y por ahí, claro, vos decís, ¿cómo padre e hijo al Resi? Eterna está haciendo la gira de los 30 años. Ayer Guille nos lo decía al aire, el cantante, que claro, bueno, ya pasó una vida y los pibes que pogueaban con 15, 20 años a mediados de los 90, hoy muchos de ellos son padres o llevan a sus ahijados, sobrinos y demás, por eso hay una cosa intergeneracional. ¿Hoy el Resi es más o menos temprano? Sí, 21 horas se abren las puertas, yo calculo que 22 horas más o menos ya va a estar subiendo Eterna. Hermano,
si vos tenés que decir qué es Eterna Inocencia, recién dijiste que el mensaje de Eterna tiene mucho que ver con esta acción solidaria. A mí una cosa que me llama la atención, cuando a este recién el sábado no fui, sí fui al anterior, que había sido 2023, Cosas del Destino, el mismo día, la misma jornada en que Javier Milei ganó el balotaje. La noche anterior había tocado Eterna. Y a mí me resultaba muy interesante escucharlo a Guille, que es, no solo tiene cosas buenas, no solo expresan mucho en sus canciones, sino todo lo que va relatando durante el recital. Y ayer cuando hablamos con él, terminamos hablando 30 minutos, y él, por su perfil como profe de historia, es como un tipo muy interesante de escuchar. Ahí estoy tratando de hacer una descripción general. Si vos tenés que contarle qué es Eterna al público que no es de ese palo, ¿qué les decís? Mira, yo lo puedo situar desde el lugar de cuando lo empecé a escuchar cuando era muy chico, ¿viste? Yo empecé a escuchar, o sea, la primera vez que escuché por los 30.000 desaparecidos fue con Los Violadores y después con Eterna Inocencia. Y en el colegio no me habían hablado de eso. Entonces, si decimos qué es Eterna Inocencia, es eso. Tiene un enfoque social y llama a la memoria en un montón de aspectos, como muchas bandas argentinas, B8, Violadores, Hermética. Pero Eterna tiene algo extra, a diferencia de esas bandas, que todas esas bandas salieron por compañía. Y yo, por medio de Eterna, me di cuenta de que si una compañía no te prestaba atención, era posible también editar tus discos, tus cassettes. Y ahí empezó el mensaje del hazlo tú mismo, que también lo hablaban ayer con Guille, ¿viste? Entonces ahí yo creo que entra un factor fundamental y una piedra fundamental sobre todas las cosas, por el hecho de que si no te abren puertas, vos podés ser el gestor de que esas cosas pasen, ¿viste? Y con Eterna puntualmente, Eterna, Fan People, diferentes actitudes juveniles, todas las bandas que emergieron en los 90, con un gobierno liberal igual que el que hay ahora, a mí puntualmente me despertó la conciencia. Hoy con 42 años y con toda una vida encima, porque la verdad, te estoy hablando de esto, fue hace 25 años, tendríamos 12, 13 años cuando nosotros empezamos a escuchar este mensaje. Siempre construimos desde ahí, ¿viste? Y creo que eso es importante para hoy, para poder desde este lugar hacer estas cosas. Y paralelamente a eso, que la gente que no lo conoce, que lo descubra, ¿viste? Claro. Que lo descubra porque tiene realmente un mensaje muy fuerte que yo creo que para los tiempos que corren son fundamentales. Bueno, está bueno eso contarlo y comentarlo. Juli. No, yo tomando todo esto, y ya lo hemos hablado un montón de veces, esto del hazlo tú mismo, pero encuentro en lo que vos decís un poder que yo no sé si hoy por hoy existan muchas cosas, o en muchos artistas sobre todo, que es la inspiración. Porque digo, vos no es que desde los musicales, vos y muchas otras personas, ¿no? De distintos ámbitos, como la gente que ya hemos recibido acá de otros ámbitos del deporte y demás, que es que justamente se inspiraron y fueron e hicieron en base a eso que les inspiró una canción, un disco, en este caso una banda, ¿no? Y eso es un poder terrible que yo ya no sé si la música actual, no quiero tampoco generalizar, pero no es fácil encontrarlo. Yo creo que hoy se llega, pero porque hay otras herramientas. Yo creo que hoy hay un montón de géneros musicales que lo hacen, o sea, practican esto del do it yourself sin saber que en los 70 y 80 en Estados Unidos, en Inglaterra, surgía como un movimiento contracultural del punk, y en los 90 en Argentina también. Pero bueno, falta el mensaje, ¿no? O sea, yo creo que hoy por herramientas hay muchos pibes que lo pueden hacer. De hecho, tenemos mucha gente acá en la ciudad que lo ejecuta, que lo hace muy bien. También tiene que ver mucho con, qué sé yo lo llevo a otro plano completamente distinto. Lo ves con los pibes que freestylean, por ejemplo. Que desde la calle generan su espacio y ganaron un montón de espacios. Y muchos de ellos tienen un mensaje muy importante y muchos no. Porque en realidad buscan esto de llegar a un lugar más comercial, exacto. Sí. Pero yo creo que sigue pasando desde otro lugar. Pero bueno, pasa esto, ¿no? Para los más 30 como nosotros, los más 40, quedamos muy marcados por esta generación. Aparte porque en realidad se vivieron tiempos muy parecidos a los de hoy. O sea, hoy hay muchísimo individualismo, no existe el trabajo colectivo en un montón de cosas. Y yo creo que hacen falta muchos eterna inocencia en la sociedad para que, tengamos una realidad un poco distinta, por lo menos desde nosotros, sin esperar nada de nadie, digamos, ¿no? También el contagio de cómo se compartía la música antes, ¿no? Esto de que vos tenías que indagar, hoy está como mucho más servido y a veces uno no profundiza tanto, pero antes vos escuchabas un tema
que hacía referencia a otra banda o a una persona y leías revistas, Y nosotros libros. en su momento comprábamos la Madhouse porque escuchábamos mucho metal en casa, pero después yo empecé en el mundo de los fanzines y me carteaba con gente de todo el país y intercambiábamos cassettes. O sea, nos mandábamos cintas de cassette envueltas en papel de burbujita para que no se rompa y me mandaban bandas de Santa Fe, ¿entendés? Y yo mandaba bandas de acá que en ese entonces habían grabado porque yo ni siquiera tocaba. Y sí, es lo que vos decís. Pero eso lo que hace es que se ha tejido y se ha fortalecido todo un movimiento cultural a nivel nacional que hoy sigue vigente. De hecho, lo hablábamos recién fuera del aire. Río Gallegos, en lo que es el género pan rock, por sobre todas las cosas, siempre ha recibido muchísimas visitas y siempre han habido referentes locales muy fuertes. Y lo siguen habiendo y siguen surgiendo bandas. Cosa que de otros géneros musicales no pasa como pasa con el punk en general, ¿viste? Y eso es re importante, porque eso es lo que hace que se sostenga el mensaje, que se sostenga la idea, y que el género, bueno, siga generando espacios, ¿no? Y hay un poquito de nostalgia también, ¿o no? Sí, yo creo, bueno, en los A tiempos, esos años jóvenes, a esas otras épocas. yo creo que los tiempos que corren sí hay como un revival también, porque también no han habido, o sea, se sostienen los mismos referentes que están hace 30 años haciendo cosas. Y no hay una cultura, no hay una imagen nueva, un artista nuevo, exceptuando, obviamente, caemos en otros géneros, gente que, yo qué sé, Milo J, vos lo escuchás hablar y es un flaco que pareciera que cantara una banda de pan rock por las cosas que te habla, ¿entendés? Sí. Porque tiene una cosa de conciencia social que mucha gente no la tiene, no les interesa pregonarlo, por decirlo de alguna forma, pero en lo que es el pan rock, obviamente que juega muchísimo la nostalgia. Y bueno, y es muy importante que bandas como Eterna, como 2 Minutos, como Shaila, como Malpasar, que siguen vigentes, siguen tocando y siguen con un mensaje muy fuerte. El Reci es esta noche a las 21 horas. Eterna Inocencia presenta Las Palabras y los Ríos. Ayer nos decía Guille, el cantante, que van a tocar el disco entero, pero también van a tocar clásicos, así como al palo, uno atrás del otro. Va a ser tremendo Reci, como el del sábado. ¿Vos estuviste el sábado? Sí, estuve. ¿Y qué tal estuvo? Estuvo buenísimo. Para mí faltaron temas. Bueno, faltaron temas. Por ahí son esta noche, ¿no? Claro. Pero sí, está buenísimo. A mí me pasa eso, de que aparte me gustan todos los discos. Los últimos discos son un poco más tranquilos, no hay tanta distorsión, pero el mensaje es buenísimo y también me gustan. Y puntualmente este disco, que hoy lo tocan completo, Las Palabras y los Ríos, para mi gusto personal es el mejor disco de Eterna. Y bueno, y quedan entradas. Obviamente que vamos a seguir recibiendo harina y hoy las entradas ya quedan con un costo de 20.000 pesos, que tampoco es un número... Es un número razonable para un precio de ticket hoy, ¿no? Sí, re. Sí, el sábado estaba a 30. Claro. Para nosotros que no la compramos, Lea. Claro. Que no llevamos la harina ayer. No llevamos la harina, no, estamos al aire. Así que vamos a hacerlo en la tarde de hoy. Bueno, el Recis esta noche entonces a las 21 horas abre sus puertas Pueblo Chico. Esto está organizado por la banda Eterna Inocencia, por Pueblo Chico, y como vos nos contabas, Lucas, en estos últimos días, en el marco de los 12 años de Calavera, justo claro, los muchachos de Eterna están pegando la vuelta. Claro. Están viniendo de Tierra del Fuego, subiendo de nuevo para seguir hacia el norte su gira. Y queda el día en Río Gallegos y se armó el Reci. Exacto. Más o menos así funciona. Así funciona. Bueno, y Nuevo Día, esta cooperativa tiene la pata de hacer llegar en estos días, toda la harina que va llegando por los tickets y que se puede seguir colaborando. Esto, Juli, es para Manitos Verdes y Sonrisas Poderosas. Sí, exacto. De hecho, Vero y Mabel, que son las referentes de cada uno de los espacios, escuchan la radio, así que seguramente están del otro lado. Les mandamos un abrazo y estaban muy contentas porque hoy no las ayudas estatales hace años que son muy escasas, muy esporádicas en el tiempo. Y sobre todo la ayuda de la gente es la que sostiene esos lugares, porque claramente si no tienen la materia prima, en muchos casos es muy difícil poner de su bolsillo, aunque a veces lo hacen, y este tipo de ayudas le van a significar varias semanas, de hecho, de insumos para cumplir con la merienda, con los almuerzos. Bueno, y en este contexto de economía tan difícil, sin dudas, dar una mano siempre es importante. Siempre hay que, siempre hay que tratar de dar una mano, ¿no? Sí. Siempre que uno puede, hay que dar una mano. Más o menos, no sé si comparten la filosofía. Obvio. Pero Totalmente. después cuando se hacen cosas así, solidarias y colaborativas, donde son varias manos trabajando, bueno, siempre se puede hacer algo superador. Y que es una mano más grande y está bueno. Sí, es un Yo en este trabajo caso puedo colectivo. dar una sola encima. Claro, ¿Sabes está que enyesado hay de la otra.
le pregunté a los chicos mientras estaba acá esperando, hay más de 150 kilos de harina ya que juntamos. Re bien. Y quiero hacer mención especial a Bonchía, a la panadería que nos donó, al Galpón Muebles y a un emprendimiento de un amigo que se llama Moon, que ellos no querían entradas ni nada y acercaron por este trabajo que es importante. Yo creo que el fin obviamente es lo más importante y hacerlo con Eterna, hacerlo con ustedes, somos simples factores comunes que trabajamos para eso, nada más. Pero bueno, nada, es lo que decía Julián. Para los tiempos que corren, esta gente necesita de nosotros, básicamente. Y con muy poquito, en 3 días, creo que estamos haciendo un montón. Así que nada, estoy contento y agradecido a ustedes, a Pueblo Chico y a Eterna por formar parte. No, nosotros agradecemos tu idea, porque esto nació de buena primera. ¿El sábado a la noche fue? El sábado a las 10 de de la noche. El domingo a la mañana me estaba escribiendo mediodía, Lucas, diciendo estoy acá en la camioneta escribiéndote, me quedé sin batería, Claro, no tenemos corte de luz. Claro. Nos escribe Vero y dice, escuchando, gracias a todos por esta campaña, dice Vero Condori de Manitos Verdes. Aquí tengo en mis manos la entrada de nuestro compañero Rodri Poloni, el más hardcore de todos nosotros, vamos a decir la verdad. Sí. Digo, de todo el staff. Está linda la entrada. Más hardcore es Brian, igual por su historia reciente de vida. Claro. En el último mes, ¿no? Linda entrada para guardar de recuerdo, ¿eh? Bonita entrada la de Eterna Inocencia, la tengo aquí en mis manos. Te la devuelvo, Rodri, no vaya a hacer cosa que se traspapele. Hermano, gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Esta noche, Eterna Inocencia en Río Gallegos, en Pueblo Chico, 21 horas. Abre sus puertas, ponemos un toque de su música y estamos cerrando el programa. Vamos a tener 2 minutos más de aire, Brian, porque hay mensaje de oyente, pero lo hacemos breve. Seguimos un toque más. Noticias, entrevistas y todo lo que necesitas saber. Arriba el Día sigue con vos. Son las 12:36 minutos. Estamos cerrando el programa, pero queremos
darle lugar a todos los oyentes que han participado de la consigna de hoy. Y hay un mensaje más de audio, Rodri. Sí, hay un mensaje de audio, vale doble, anotado para mañana Víctor Salazar, 575, 75 en los sueños, el payaso. ¿Lo escuchamos? Lo escuchamos. A ver, adelante. Respecto a la consigna, Sí. yo creo que lo que no tendría que faltar ¿Qué es? que nos encuentren una buena predisposición anímica para soportar tanto tiempo sin luz. Porque en esos momentos no sabes qué hacer. Total, estoy de acuerdo. Hay que estar de buena estado de ánimo. Totalmente. Y pasó este domingo que estuvo nublado casi todo el domingo. Entonces era la combinación de falta de luz solar o poca luz solar porque estaba nublado y la falta de luz. Entonces, si no andabas bien de ánimo, te puede jugar en contra esa circunstancia. En mi caso decidí salir a pedalear. Y justo salió el sol tipo, no sé, 7 de la tarde, 6:30, o sea, tarde. Sí. Cuando ya estaba cayendo el sol, se dejó ver allí en el horizonte. Bueno, eso iluminó un rato la ciudad, pero fue un día nublado además el domingo. Se puso medio fiero. Y hablando del clima, en este momento 12:37 del mediodía, 7 grados, cielo soleado, despejado, pronóstico de viento según el Servicio Meteorológico Nacional, la máxima para hoy de 9, la mínima de 1 bajo cero, y posiblemente por la tarde el cielo esté parcialmente cubierto, con un poquito de viento, como te decía, y con estas temperaturas. El resto de la semana, prepárate porque va a subir un poquito la máxima, pero las mínimas no van a subir demasiado. Mañana, por ejemplo, vamos a tener 2 grados bajo cero, el jueves 1 grado, el viernes 3 grados, o sea que, nada, todavía de la primavera, ¿dónde estarás, mi primavera? Hay que preguntarle a Marco Antonio Solices, ¿no? ¿Quién no canta? Sí, Marco Antonio, sí. Se lo preguntaba él y creo que nosotros también. ¿Dónde estará la primavera? Ya tenemos esa para la playlist de la semana que viene, ¿no? Cuando volvamos a los melódicos. Sí. El otro día cerramos con un versus Camilo VI versus Ricardo Montaner, porque Sí. era una efeméride compartida de ambos y ganó Camilo VI. Ya tenemos para la semana que viene al muchacho Marco Antonio Solís. Recién cerrábamos la charla con Lucas de Calavera Nochilla y llegaba Andrés, oyente del programa, con 2 bolsas cargadas de cosas para los comedores. Bueno, está buenísimo cerrar así el programa. Sí, está buenísimo. La verdad que sí. Y esta noche, el broche de oro. El Reci. El recital, Eterna Inocencia. Esta noche, 21 horas, abre puertas, un rato más empieza, es día de semana, es la única banda que toca, así que no vaya a hacer cosas que lleguen tarde, ¿eh? No se cuelguen, viste que es cierto en Gallegos todo empieza tarde. Bueno, este recital no va a empezar mucho más tarde de la hora anunciada, no caigas a las 11:30, 12, porque te lo perdés. Y si querés colaborar y llevar algo más también para los merenderos, para sumar vos un poquito de tu ayuda, podés hacerlo llevando algo no perecedero, llevando harinas, llevando lentejas, llevando fideos, todos alimentos que no se echen a perder. Cae con la bolsita, ahí te lo reciben, y todo va a venir bien. Es en una época como la que estamos, verdaderamente ese poquito de ayuda. Yo sé que está difícil la cosa, ¿no? O sea que hoy por hoy no hay un mango de verdad, está muy complicado. Sí, totalmente. Pero si a vos te falta, imagínate lo que le falta a los merenderos. Entonces, nada, me parece que es un gesto de solidaridad que te va a hacer bien a vos y que obviamente va a ayudar a muchos chicos a que puedan comer y tener el plato de comida como venía haciendo hasta hace un tiempo atrás. Bueno, estamos cerrando el programa, queridos oyentes. Estimado Héctor Nica Mancilla, ¿está usted actualizando noticias en la web? Sí. Que tenga una buena tarde. No gracias. sé si hay algo de último momento para comentar que nos hayamos perdido o al menos que llame tu atención. No, me llama la atención más que nada tristeza con lo que está ocurriendo en Medio Oriente, en Gaza, ¿no? Porque Israel, el Estado genocida de Israel, lanzó otra ofensiva contra Gaza. De acuerdo a esto se espera la intervención de lo que sería las fuerzas mecanizadas, los tanques, ¿no? Bueno, primero empezó esta ofensiva con un bombardeo fuerte en la ciudad de Gaza durante la madrugada de este martes, y ahora posteriormente comenzaría la ofensiva terrestre de Fuerza de Infantería, y se esperaría lo más pesado, que es el ataque ya de los tanques en una nueva avanzada del Estado sionista de Israel contra la ciudad de Gaza en Palestina, ¿no? Y una de último minuto que sacude el tablero político, por lo menos llama mucho la atención, está publicada hace minutos nomás en lavanguardianoticias.com.ar
Es una noticia provincial, es una noticia de alcance nacional, obviamente, tiene que ver con el ex gobernador Sergio Acevedo. Sergio Acevedo renunció a su banca en diputados, renunció a la banca en diputados en el Congreso de la Nación. ¿Quién lo va a reemplazar? Facundo Prades. ¿Por qué? Bueno, eso quedará para el análisis para el resto del día, para Fuera de Contexto, para el resto de los programas de... ¿Nos dio los por qué? De Arriba el Día. Y bueno, uno supone que tiene que ver seguramente con la ampliación de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Cruz y con su candidatura para esa ampliación. De hecho, bueno, lo que me está confirmando acá Juli Quirós es que en el desarrollo de la nota justamente de lo que se habla es de eso. Así que, pero bueno, es una noticia verdaderamente el ex intendente de Caleta Olivia, Facundo Prades, asumiría entonces su reemplazo, ¿no? Los 2 meses que le quedan. Uno esperaba que cumpliera su mandato. Uno sabía que inminentemente iba seguramente a Sergio Acevedo, seguramente termina siendo vocal del Tribunal Superior de Justicia, muy posiblemente. Ahora, lo que uno no sabía era que esta noticia de hoy, que iba a renunciar antes de tiempo a la banca en diputados. Y esto es lo que marca, esta es una lectura rápida, ¿no? Porque es efectivamente un último momento. Pero vieron que ¿qué comentamos toda la semana pasada? Que el gobierno viene pisando a fondo con todo lo que es Tribunal Superior de Justicia. Aprobó rápido la ley, mandó rápido las ternas y ahora renuncia rápido a Acevedo. Es decir, todo está siendo rápido. Primera lectura así de manual y ampliaremos mañana más tranquilo. Nadie suelta una mano sin agarrar otra. Así que está claro que parece la jugada evidente. Después veremos, porque viste que en la política todo puede pasar, pero a simple vista no es muy complicada la ecuación. Da toda esa impresión. Bueno, cierre periodístico con noticias importantes. Ahora sí, estimados, ¿nos reencontramos mañana? Hasta mañana a las 9:30 de la mañana, como siempre, en Arriba el Día. Vestite de verde, quédate con nosotros, que ahora se viene Siempre Llegué Tarde con Laura Andreone. Después, Fuera de Contexto. Esta noche hay impostores. Está Cacho Villanueva. No, el jueves. El jueves. Ay, perdón, el jueves. Estoy pasadito me adelanté un par de días. Está siendo impostor como esas dos personas. Claro. Perdón, se me desordenaron los papeles. Pero lo que te quería decir en definitiva es que te quedes prendido a la 100.9, que es la radio donde vas a escuchar las noticias que tenés que saber y la música que querés escuchar. La 100.9, vestite de verde. Nosotros nos encontramos mañana, como siempre, a las 9:30 de la mañana. Arriba el Día, señores.